Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al coronel retirado, veterano de guerra en Malvinas, Esteban Vilgré Lamadrid. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Un placer saludarte y un placer conectarme con vos para hablar de valores y patria que tanto se necesitan hoy, ¿no? Exactamente, la verdad que sí. El placer es mío y ya de por sí, ya antes de arrancarte, te agradezco por tu tiempo. No, por nada, al contrario, el placer es mío, che. Y como voy siempre arrancando las entrevistas para el que nos esté escuchando te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en el ejército? Mira, yo nací en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, Ujú. así que soy medio paisano. Eh, y la vocación, mira, cuando yo era chico, papá era historiador, era profesor de historia. Así que dos hermanas mías también eran profesoras de historia. Papá aparte se dedicaba a investigar la historia y a la genealogía heráldica, así que se hablaba mucho de historia en casa. Y aunque parezca mentira, cuando yo era chiquito, a mamá le llegaban unos libritos que venían de Inglaterra que hablaban de caballeros medievales y del medioevo y demás. Eran chiquititos, de muy pocas hojas. Sí, eh, que me acuerdo por ahí que es un capítulo de la vida en el medioevo y después hablaba de los caballeros y a mí esa cosa me enloquecía. sí. Junto con eso me enloquecía la historia de Sargento Cabral o historias de héroes nuestros. Yo iba a la escuela y en las fechas patrias a mí los héroes me emocionaban. Eh, y después, cuando ya aprendí a leer, a los 5 o 6 años, eh, papá era un ávido lector y me había transferido eso a mí. Así que me acuerdo que había una historieta que se llamaba El Príncipe Valiente, que era un guerrero medieval con los caballeros de la mesa redonda. Y bueno, y cada caballero tenía una personalidad particular y yo me identificaba con algunos de ellos que luchaban por romanticismo, por los valores, por amor a la tierra, por un montón de cosas que a la gente le parecían muy locas y ellos estaban orgullosos de pertenecer a eso y bueno, a mí me apasionaba. Y después cuando jugaba, eh, yo tenía parientes cercanos militares, tenía un tío segundo, pero que era piloto de la Fuerza Aérea. Yo lo veía una vez al año en las fiestas navideñas, Sí. así que no tenía un gran contacto con la milicia, sí con la historia. Eh, y bueno, después en la primaria, para hacerte la corta de cómo nace mi vocación, eh, yo estaba en el equipo de actuación de mi escuela, en el Instituto Parroquial Bertoni. Como era hijo de madre inglesa y mamá era profesora de inglés, una de las pocas que había en el pueblo, cuando se hacían las invasiones inglesas, la reconquista de Buenos Aires, a mí me tocaba actuar de soldadito inglés con una pechera hecha en cartulina colorada y dos bandas cruzadas blancas y un gorrito inglés hecho con cartulina también. Y me acuerdo una vez en quinto grado que ya era la segunda vez que actuaba de lo mismo, y lo veía a mi amigo Facundo, que era el que hacía el soldado Patricio, parado en el escenario, yo caía muerto ahí en el escenario, y todos los chicos aplaudían, y yo era el que estaba ahí, y soñaba con ser alguna vez el que estaba parado con uniforme de Patricio, que era el mismo que yo, pero con cartulina azul, ¿viste? Sí. Y, y bueno, como hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, porque si uno le pone la energía y las ganas, eh, Dios y el destino, si uno va para adelante, te llevan a él. Pocos años después, no solo vestí el uniforme de patricios, sino que fui al abanderado del regimiento de patricios y fui al combate con el uniforme de los patricios. Así que eso que era un escenario en quinto grado, terminamos siendo parte de mi realidad. Así que si Increíble. queremos dejar un primer mensaje, tenés cuidado con lo que deseás,
pues si le pones mucha fuerza, muchas ganas y mucho sacrificio, te va a dar enormes felicidades, pero lo vas a lograr, ¿eh? Muy buen primer mensaje. Y después de eso te cierro ya como me hice militar. En el secundario yo siempre he sido hasta el día de hoy muy amante de la naturaleza y de la fauna silvestre, más que la fauna doméstica, pero me gustan los animales en general. Sí. Soy muy perrero, muy bichero. Eh, yo quería ser biólogo, pero biólogo de lo que hoy es la biosfera del San Borombón, que en esa época era la zona donde todo el mundo iba a cazar furtivamente ciervos, y, o sea, no existía el concepto de hoy. Y bueno, yo en ese momento me imaginaba al revés, que era uno de los que iba a cuidar esa fauna y a protegerla. Así que quería estudiar veterinaria para dedicarme a eso. Veterinario, biología, para dedicarme a la fauna silvestre. Ya después, en cuarto año, dudaba entre la carrera familiar, que es la abogacía, la historia o la medicina. Y bueno, y cuando terminó el quinto año empecé a trabajar en tribunales éramos 9 hermanos, ocho vivos, para poder ayudar a parar la olla. Apenas terminé, empecé a trabajar en una fábrica de estanterías metálicas y después entré a tribunales, rendí examen. Así que, pero seguía mi vocación militar firme. Cuando terminé el quinto año y dije que iba a entrar al colegio militar, mis compañeros secundarios se reían porque yo siempre fui bastante indisciplinado, lo sigo siendo hasta el día de hoy, y bastante, más que indisciplinado, medio desobediente cuando tengo una convicción. Sí. Pero siempre fui dentro de los parámetros, o sea, nunca fui un tipo de traicionar, sino de expresar mi disconformismo o si creía que tenía una idea mejor, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando le conté a mis compañeros secundarios que iba a rendir al colegio militar, se me mataron de risa, no podían creer. Cuando le conté a mis amigos de rugby, se me mataron de risa, no podían creer. Mis amigos de remo decían, no, vos de uniforme imposible, no, vos no podés. Y bueno, mis padres me bancaron en lo que yo quisiera hacer. En un momento yo estaba estudiando para rendir todo ese año 78, para rendir al colegio militar, y la verdad es que no le ponía mucho. Yo nunca fui de poner mucha garra al estudio. Yo soy los que van a rendir un examen, tiene que estudiar el capítulo 2, se apasiona con el 4 y se queda toda la noche leyendo el capítulo 4. Y mañana va el 2 y toca la guitarra. O sea, yo siempre fui de eso, ¿no? Hasta de grande fui así. Tenía que rendir operaciones defensivas, justo abrí el capítulo de ofensiva, me encantaba una parte, lo leía y bueno, y me quedaba leyendo eso. Pero bueno, el tema es que rendí examen en el colegio militar sin mucha fe. Ese año se habían anotado casi 3.000 chicos, entraban 400 y pico, así que no me tenía mucha fe en mi estudio. Sí. Pero bueno, el tema es que ingresé muy bien, entré bastante bien en el orden de mérito. Yo me fui de vacaciones en enero convencido que no entraba, así que me fui a Mar del Plata en épocas que no había celular ni nada. Sí. La presentación era en febrero, así que imagínate mi conciencia. Pero estaba me dijo, bueno, no está colegio militar, estudio Derecho, que en definitiva me gustaba mucho mi trabajo en tribunales. Yo trabajaba en un juzgado de instrucción y me apasionaba realmente. También me quedaba fuera de hora a leer expedientes, ¿viste? Lo penal me encantaba. Y también me gustaba algo que me acompañó toda mi vida, que es el concepto de justicia, en dar a cada cual lo suyo. Y por ahí yo iba a notificar a alguien a la alcaldía de tribunales que nadie quería ir porque había un olor horrible y un encierro. Y yo no solo bajaba, sino por ahí yo un chico de 18 años, ¿viste? Hablaba con el detenido, le daba consejos, o por ahí el tipo me daba un teléfono y yo llamaba a la esposa. Qué sé yo, le veía a la justicia un sentido social, ¿no? De lo que el Estado realmente le da a sus ciudadanos, en todos los sentidos, no solamente tribunales, ¿no? Exacto. Pero bueno, el tema estaba en Mar del Plata, mamá logra comunicarse para decir que había llegado un sobre, y yo sabía que el sobre, si era muy finito, era una nota firmada por el director que te agradecía, decía que no habías aprobado y que, bueno, suerte y prueba el año que viene. Entonces le pregunté, mamá, ¿cómo es el sobre grueso o finito? Claro. ¿Cuál es el concepto de sobre grueso o finito? ¿Una encomienda? ¿Un sobre? Claro. Entonces, va a decir, no, mirá, el sobre es finito. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces me quedé una semana más.
Entonces mamá me preguntó de nuevo, bueno, el tema es que yo le dije, mamá, ¿por qué no lo abrís? Y cuando lo abrió me dijo que había ingresado al colegio militar, así que me volví desesperado de Mar del Plata. Claro. Eh, tuve la suerte que justo ese año, como había sido la movilización del 78 por el Beagle, el colegio militar incorporó el 3 de abril a los cadetes, con lo cual zafé un mes. Si no, por ahí llegaba tarde, mi primer día de cadete. Sí. Pero así Bien. empecé mi vocación militar, con un sentido absolutamente romántico, con un sentido heroico de la profesión, y no sabía, eso me lo enseñó la carrera, que para poder verlo a San Martín en el bronce, en la Plaza San Martín, ahí en Retiro, abajo de eso hay sacrificio, dolor, un enorme esfuerzo y muchos muertos y heridos y heridas en el alma, ¿no? Yo en ese momento, con mis hermanos con que fuimos a Malvinas, que salimos del Regimiento 6 cantando y subimos al avión cantando y llegamos a Gallegos cantando, teníamos esa misma dosis de romanticismo. Pero, y cerrándote esta primera pregunta tuya, no lo hemos perdido. Fíjate que cada segundo sábado de abril, Sí. cuando vamos a Mercedes a honrar a nuestros caídos, en sus mamás y sus familias, y nuestro viejo jefe de regimiento nos toma el juramento de fidelidad a la bandera, que implica morir por ella. Vos ves un montón de tipos de todas las clases sociales, todos los palos políticos, todas las religiones o ateos, tratar de meter la panza para adentro y sacar pecho, gritando con fuerza, sí juro, cuando posiblemente si la patria nos da un fusil, no lleguemos a ver lo que hay del otro lado de la mira, porque somos chicatos, ¿no? Pero ese concepto, la verdad que es bueno tener un concepto romántico de la vida y no dejarse arrastrar por el barro, ¿no? Claro. Más después de 41 años, como dijimos. Más después de 41 años, donde también los veteranos, que no estamos exentos al común de la gente, porque nosotros nos tocó hacer algo extraordinario por la patria, fuimos puros en ese momento y en ese lugar. Pero después de la guerra volvimos a ser las mismas personas, con los mismos defectos, los mismos egoísmos y las mismas virtudes también. Y hoy que estamos más viejos, más quisquillosos, y bueno, se ve mucho más cuán humanos somos, ¿no? Bien. Esa es la realidad. Yo a veces lo veo en algunas quejas o reclamos o por ahí faltas de entender que los veteranos fuimos felices cuando nuestro centro de veteranos, como dice Marcelo Diciulo, mi soldado radiooperador, cuando el centro de veteranos era simplemente un lugar donde los veteranos se juntaban a comer asado y hablar de la patria y de Malvinas. Y bueno, a medida que nos vamos siendo más viejos, dejamos menos de comer asado y menos de hablar de Malvinas, no solo por el precio, sino porque la vida misma nos fue envolviendo y los que teníamos defectos, nuestros defectos también se agudizaron, ¿no? Bien. Entonces, ser veteranos de guerra no nos hace perfectos ni siquiera buenas personas. Yo por eso a veces cuando charlo con mucha gente le digo, vos no te quedes con el veterano que conocés hoy, o cuando hablo con algún familiar de algún veterano amigo y le hace una esposa disconforme o un hijo, le digo, el veterano de Malvinas no es el que vos conocés hoy es tu papá o tu esposo con todos los defectos, pero entender que atrás en su mochila además tiene eh, fantasmas que lo acompañan y que a veces él no puede dominar y controlar, ¿no? Entiendo. Bien. Es para tenerlo en cuenta. Bien. Te deja pensando. Ahora que ya mencionaste el colegio militar, si te digo promoción Islas Malvinas, ¿qué me puedes decir? Mira, la promoción de las Malvinas es el fruto. Juan Gómez Centurión siempre dice una frase que yo ya de tantas charlas hemos dado juntos que puedo dar yo la de él y la mía. Eh, Él siempre dice algo que es importante, que es los uniformes cambian, los hombres cambiamos, pero el ejército como institución, que nació allá en las invasiones inglesas de 1806, 1807, es el mismo. Porque los que usamos ese uniforme, nuestra obligación, es transmitir esos valores y ese espíritu y esas tradiciones que ese ejército sostenía. Y yo lo entiendo así, trayéndolo a un punto de vista más banal. Hay una frase del Colorado Rada muy linda. El Colorado Rada fue presidente de la Confederación Nacional de Veteranos, veterano de Rosario y soldado reoperador de Martela cuando mueren dos hermanas.
y él dice una frase que no sé si es de él o de alguno de los hermanos de la Confederación o de Reinaldo Arce, alguno de ellos, Sí. que dice que fuimos a Malvinas con el uniforme de San Martín detrás de la bandera de Belgrano. Creo que la dijo Sergio Novarina esa frase. Y yo se la escuché a él, por lo menos, la primera se la escuché a Sergio Novarín, no al Colorado Rada. Y la verdad que nada más cierto si lo unís con la frase de Juanjo. Vos me decís promoción 113 de las Malvinas y yo veo esos valores que nos inculcaron nuestros oficiales e instructores, por lo que tiene de maravilloso en entrar al ejército, es que el ejército en cualquier lugar del mundo no te pregunta ni de dónde venís, ni qué religión tenés, ni nada. Vos valés y servís por lo que sos. Y puede decir, bueno, este está más o menos acomodado por el papá o la mamá o el tío. Lo cierto es que vos, cuando vas al cuartel, el subalterno no te pregunta quién sos hijo. Sabes si sos un buen o mal tipo y tu superior es lo mismo. O sea, es muy difícil engañar en este ejército que uniforma, ¿no? Y el ejército te enseña un montón de cosas y vos te vas destacando por lo que sos y por tu esfuerzo. Eso es maravilloso, eso creo que no pasa en ninguna otra organización. Tu esfuerzo marca. Y esa promoción 113 yo creo que es una, siendo cadete de cuarto año, por eso no juzgo a otras promociones que fueron a Malvinas, porque aparte es imposible comparar, ahí está injusto. Yo creo que es la síntesis de la pureza de esos valores del ejército, porque éramos tipos que salimos del colegio militar a los cuarteles. Muy pocos, y todos tuvieron una participación destacada en la guerra. Entonces, cuando vos lo analizás así, quiere decir que el ejército nos formó bien, que el colegio militar de la nación forma tipos de bien, gente honorable, y en Malvinas estaba yo, que era hijo del profesor universitario, empleado de tribunales, y de la mamá profesora de inglés, y estaba Álvarez Berro, que el papá era tenía una fiambrería, y estaba el otro que papá era empleado del ferrocarril poniendo rieles, eh, estaba Pedro García, que vive en Comodoro Rivadavia, que también fue a Malvinas, que su papá tenía una pizzería en Tucumán, estaba Jaime Paz, que su papá era de una familia más antigua de Tucumán, los Pastagle, y sin embargo, a la hora de estar en la trinchera, estábamos todos en el mismo lugar y todos de alguna forma representaron bien a su nación y a su patria. Eso es lo que a mí me sintetiza la promoción 113, una promoción de tipos sensacionales, gente que hoy son hermanos míos. Conocí el mejor soldado que conocí en mi carrera, que es Marcelo Yambías Pravas, un tipo que nació con ADN soldado, grupo sanguíneo soldado, RH soldado, que bueno, que también los fantasmas lo acompañaron de la guerra, como todos nosotros, y no le hicieron la vida fácil, sin embargo, es un soldado. Y vos le escuchás hablar, el tipo se fue hace años del ejército, y vos no podés ir, conocés al abogado Yambías, que tiene más años de abogado que de militar, y vos decís, este tipo es abogado por accidente, este tipo es un soldado. Bueno, mi promoción tiene unos tipos gigantes, enormes, a los cuales yo admiro profundamente, y esa es la promoción de Islas Malvinas, la síntesis de los valores del ejército llevados a cabo con la pureza de un grupo de jóvenes, de unos chicos jóvenes que fueron a dar todo por su patria, dejaron todo por ella. Bien, excelente. Y en el traspaso de ser un cadete de cuarto año a un subteniente en comisión, vos personalmente, ¿cómo lo sentiste? No, yo, mira, a mí, yo soy un tipo que vos me pedís, contame tu vida, y vos me escuchás contarte mi vida, y vos decís, che, yo me voy a vivir con este pibe. Este tipo está tocado por la varita mágica. Y vos me preguntás, contame qué cosas duras te pasaron en tu vida, y yo te las cuento separadas de las cosas buenas, y vos decís, che, este pibe está re loco, o algo, o sea, eh, bueno, yo creo que con el tema de John, teniendo una personalidad diferente por ahí a la de un super soldado como Marcelo Yambías, o
que yo el Vasquito Aliaga en el combate de Boca House, quedarse voluntario y caer herido. Yo soy un tipo con otra personalidad, pero yo nací para ser soldado. Y el colegio militar para mí es un obstáculo, es como el que quiere ser cirujano y le toca estudiar la Facultad de Medicina de 7 años. Y es un parto estudiar 7 años, después 3 años más la especialización, y después una residencia que te cagan a palos. Pero vos querés ser cirujano. Bueno, yo quería ser soldado, a mí no me costaba el colegio militar en lo físico, ni menos en instrucción, pero no me gustaba estudiar cosas que no me sé estudiar, que yo electrónica o análisis matemático, no me gustaba. Me gustaba prepararme para ser soldado. Pero yo, el 2 de abril, cuando me arrepentí de no haber entrado un año antes al colegio militar, cuando trabajaba en tribunales, pensando que los de la promoción anterior posiblemente tengan la suerte de ir, y después el 7 de abril, cuando egresamos nosotros formalmente, me tocó la suerte de ir a Malvinas. Yo tuve la suerte de muchas cosas. Que Dios te marque el camino, como usted decía antes, cuando vos decías algo, yo quería probarme en combate. Yo te descarto soñando con ser un guerrero de la independencia o un veterano del monte tucumano, porque yo en el secundario abría el diario y siempre me enteraba de algún subteniente o teniente que había muerto o había sido herido en combate, defendiendo las instituciones de la nación, por vocación. Y de repente me tocó a mí, pero me tocó a mí con soldados de la provincia de Buenos Aires, que eran de pueblos. Los pueblos de la provincia de Buenos Aires son todos iguales, pero no son los soldados de la provincia de Buenos Aires con los cuales nos entendíamos. Viste que en los pueblos no hay clases sociales, todos van al mismo club, a la misma fiesta, juegan al fútbol en el mismo lugar, los bailes de carnaval, colegios hay 2, 3 con suerte, todos se conocen. No hay una diferenciación como puede tener Buenos Aires, ponerlo Córdoba, Rosario. Así que yo era de Dolores, era lo mismo ser de Dolores, de Navarro, de Lobos, de Mercedes, San Andrés de Giles, de Areco, era lo mismo. Todos tenían las mismas costumbres, todos daban una vuelta al perro, o sea, no había mucho más. Así que en idiosincrasia y en cultura éramos muy parecidos. Y no solo eso, me tocó ir con soldados que había conocido el año anterior. A mí en el año 81, como cadete de tercer año, me mandan a practicar para ser suboficial a Mercedes, a la Colonia Olivera, que era donde hacía su periodo básico, la clase 62. O sea, yo fui como uno de los primeros maestros de esos soldados que un año después fueron conmigo a Malvinas, con lo cual cuando yo volví al regimiento ese 9 o 10 de abril, no me acuerdo exactamente, para ir a Malvinas, yo ya conocía el regimiento, conocía a los soldados y había hecho mis primeros pininos como cuadro con los soldados del 6. Y después la vida y la educación que había tenido y el hacer muchos deportes, hacer deportes de sacrificio, porque hay que entrenar remo en el Tigre, primero como timonel cuando tenés 10, 11 años, estar en el medio del Tigre y volver a las 9, 10 de la noche con un frío en invierno y timonear el bote de 2 pibes que van a correr una regata y después entrenarte vos a la noche, a esta hora. En este mismo momento hay gente que está entrenando en el río, en el Tigre, para correr regatas de remo. Y después el rugby también es un deporte que no se suspende ni por lluvia, ni por frío, ni por nieve. Hay una tradición que dice que el partido de rugby se suspende cuando la pelota se hunde, y la pelota nunca se hunde porque flota. Entonces es como un simbolismo. Entonces eso también te enseña a bancarte el frío, a sobreponerte. Así que yo tuve mucha suerte en eso, y aparte tuve suerte en que a mí me habían educado para mostrarme tal cual soy. Yo no puedo fingir cosas, no me gusta mentir porque así me educaron, y me gusta mostrarme tal cual soy. Yo no invento nada, yo no soy un héroe, yo soy el fruto de 46 hombres que pusieron, la patria me puso a mis órdenes, y tuve la suerte de ser el jefe, y por lo tanto el sacrificio de ellos tiene mi nombre, y es la sección de la Madrid, donde dice la sección de Disulo, la sección de Peralta, la sección de Polizo, o la de Estricio, la de Adorno, es la sección de la Madrid. Qué sé yo, la suerte que tiene el jefe, ¿no? Así que yo descubrí en Malvinas que yo había nacido para eso. Me adapté rápido, me adapté bien. No digo que lo disfrutaba porque sería una locura, pero lo vivía muy románticamente hasta
aún después del 1 de mayo, con el sacrificio, el frío, el hambre, yo me sentía en mi salsa. Y después toda mi carrera, yo nací para ser soldado. Si hay una reencarnación o Dios después quiere que mi alma vuelva a la tierra, y bueno, yo quiero primero nacer en este bendito país. Yo amo esta bandera maravillosa, tan linda que uno ve en los mástiles, celeste y blanca. Primero quiero nacer en este país de nuevo, ningún otro, ni Estados Unidos, ni nada, Argentina. Y después quiero volver a ser soldado con todos los costos que eso significa. Ahora que mencionás a tus soldados, ustedes tenían prácticamente la misma edad. Yo tenía 21 y ellos tenían 19 y alguno tendría 20, sí. Y después estaba, bueno, Walter Goñi, que era más grande que nosotros, de hecho para mí era un señor grande, que tendría 25, que era el paramédico de la compañía, que había tenido prórroga, pues estudiaba kinesiología, creo, no me acuerdo, estaba en la facultad, entonces pidió prórroga y fue el paramédico de la compañía. Entonces, al ser más grande que nosotros, era el paramédico, el cura, el psicólogo, el Todo. amigo, Sí. el papá que te da un consejo. Sí, era el, creo, de los soldados más viejo era Walter Goñi. Después habría algún otro viejito, entre comillas, pero en general, sí, ellos tenían 19 y yo 21. Bien. Y vos una vez que llegaste al Regimiento 6, ya que mencionaste la sección de la Madrid, ¿qué sección era? La tercera sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería 6. Una sección formada con soldados, todo, fíjate el simbolismo, ¿no? En el regimiento muchos soldados, cuando fue el 2 de abril y empezaron a convocar, Sí. se presentaron sin que les llegue la citación, nada, venían a como sea. Y a medida que iban llegando iban armando las compañías, pero sin fijarse en qué compañía habían estado el año anterior. Si vos lo analizás desde un punto de vista de entrenamiento y de espíritu de cuerpo y formación y demás, y lo ideal hubiese sido que fuese cada uno con su compañía, ¿no? Porque hasta hay un sentido de pertenencia. Pero en este caso llevó a la compañía B, que era la primera que iba a ir a Malvinas, porque al principio solamente la B iba a ir a Malvinas. De hecho, cuando yo llego, el oficial de personal, el subteniente Arroyo Arzubi, gran amigo, como había sido mi encargado de compañía en el colegio militar y me conocía, me manda a mí a la compañía B, porque esa era la compañía que iba a ir a Malvinas. Y bueno, en ese día o el día siguiente llegó la orden de que todo el regimiento se movilizaba. Pero sí, y llegué a una compañía que también resume lo que yo había leído de adolescente en los libros de Nertegui. Yo leí mucha bibliografía, libros de guerra, que yo, Estampa de Capitanes de Vigón, o sea, muchos libros de combate, ¿no? De 5 dedos, que era en esa época, de Gary Rivers, que era de un grupo de fuerzas especiales en Vietnam, y yo me imaginaba eso. Bueno, y lo que yo imaginaba de una unidad preparándose para ir a la guerra fue ese regimiento 6 ese primer día. Cuando yo llegué tipo esta hora, bajé del tren en Estación Mercedes y fui con mi bolsón y todo mi equipo al regimiento en un taxi, y encontré los sonidos, olores y tacto de la guerra. O sea, un cuartel con todos los camiones en marcha frente a la guardia, con el olor del gasoil quemando, el ruido de los cajones de munición golpeando o de la madera golpeando contra el metal cuando cargaban los camiones, el olor de la lubricina, el olor de la pólvora, ruidos de cajones golpeando, fusiles comprobándose, gritos y órdenes, pasos redoblados de soldados que iban al comedor, porque iban a comer por turnos, porque estaba todo el cuartel al completo. Sí. Y llegaba el cadete de 4º año devenido en subteniente de la Madrid. Ahí me comunican que voy a ir a la compañía B, ahí mismo el subteniente Arroyo me comunica que voy a la compañía B, voy a la compañía a la cual nadie sabía qué hacía yo ahí, qué cornos, quién era yo. Sí. En la compañía era un caos, soldados que iban, venían, corrían, armaban cajones, estaban preparando todo para llevar a las islas, para cargarlo en el barco. Me acuerdo que yo, para poder ser útil, pues nadie me había dicho nada, yo ya saben quiénes eran mis soldados, me puse a cargar paquetitos envueltos en papel de diario de 13 tiros de 9 milímetros y paquetitos de 20 tiros de FAL, bien envueltos en diario, después puestos en cartón para que
no se humedezcan, y ahí iba armando paquetitos y paquetitos, paquetitos envueltos. Y después a la mañana siguiente me ordenaron, me llamó el jefe de compañía y me dice, bueno, usted va a hacerse cargo de la tercera sección, que está ahí frente a la guardia. Bueno, nadie me puso a cargo, yo fui, averigué dónde estaba la tercera sección, encontré todos los bolsones por equipo puestos de la misma forma, todos los fusiles apoyados en el bolsón, todos los equipos aligerados perfectamente doblados, y los soldados sentados arriba de su bolsón. Acaban de repartir unas bolsas que había regalado la Serenísima, con dulce de leche, chocolates, golosinas, y ahí le habían agregado otras cosas que había donado la gente, alfajores, qué sé yo. Y había un suboficial que estaba a cargo, esa sección no tenía jefe, que era el sargento primero Pira. Entonces me acerqué, le dije que yo era el jefe, que me acaban de designar. Bueno, saludé a los soldados, me presenté, y te cierro esto con mi sensación. Dije, yo los miré bien vestidos, bien parados, y vos te das cuenta cuando un soldado es un soldado y no un tipo disfrazado, ¿no? Por la forma de pararse, por la forma de repartir el cuerpo entre las piernas, por la forma de mirarte, por la forma de sacar el pecho. Vos te das cuenta cuando un soldado es un soldado. Y yo me acuerdo que los miré a mis suboficiales, al sargento primero, en ese momento Pira, al sargento Echeverría, que era más viejo, tendría 26 años, a los dos cabos, Palomo y Fernández, y al cabo primero el gringo Zapata, y yo pensé, uy, lo que me va a costar ganarme estos tipos. Y todavía no sabía que iba a ir a la guerra. Pero yo esa noche me fui a dormir muy preocupado, pensando cómo iba a ser para conquistar los corazones y el alma de esa gente que no me conocía, y que enfrente de ellos tenían un tipo que tenía uniforme de combate nuevo, fusil nuevo, pistola nueva, casquete nuevo y cara de nene. O sea, la peor imagen que puede tener un tipo que va a la guerra era la mía. Y yo era muy consciente de eso. Y pensé, bueno, a ver cómo hago para ganármelos. Tenía mucho miedo, pero aceptaba el desafío, me gustaba el desafío. Así que todos esos miedos me los guardaba y trataba de mostrar el plomo, como hay que hacer en un lugar donde uno no conoce a nadie y se está adaptando. Hay que quedarse calladito de la boca en un rincón, mirando cómo hacen los demás. No hay que tratar de cacarear como el gallo, porque el que cacarea es porque en el fondo está muy inseguro. Y bueno, yo estaba inseguro, pero no cacareaba, me quedaba ahí, miraba, charlaba con mis soldados y trataba de ser el tipo que soy. Y yo no me da cuenta que tratar de ser el tipo que soy me ayudó muchísimo a que mis soldados crean en mí y mis suboficiales crean en mí. No fueron actos heroicos, no fue nada valiente, fue simplemente ver que el tipo que tenían ahí, que le ha tocado en suerte de su jefe, era un tipo sincero, tipo que se mostraba tal cual. Si estábamos en la mala y lo metía, estábamos en la buena, repartía con todos. Tipo normal, que es lo que uno quiere cuando lo mandan. No, yo no quiero un superhombre, quiero un tipo normal y que sea sincero y que me cuide. Ya que mencionaste los suboficiales, obviamente, me imagino, algunos eran más grandes que vos, como mencionaste, te habrás apoyado fundamentalmente en ellos. Sí, mira, yo te reitero, soy un tipo de suerte. Ujú. Eh, eh, bueno, al final por un problema de asma, Pira no fue mi encargado de sección en el combate, fue el sargento primero Corbalán. O sea, Corbalán estaba en la plana mayor del regimiento y Pira estaba conmigo. Cuando empezó con los problemas de asma, a Pira lo llevan a la plana mayor del regimiento de Malvinas, y a Corbalán, que quería irse a una compañía de infantería, porque Corbalán había sido encargado de la compañía B el año anterior. Yo los conocía a Entonces, todos. claro, era su compañía. Ujú. Así que él quería a toda costa volver a la compañía B. Y bueno, el jefe de regimiento le dio el gusto. Vino a la sección, fue una pegada. El sargento primero Corbalán, mendocino, no, perdón, sanjuanino, un tipo espectacular, un hombre muy humilde, estudiaba historia, un tipo que muy ordenado, muy correcto, me cuidaba mucho al principio y me ayudaba. Y lo demostró el último momento de la guerra, cuando estábamos aferrados en el monte Tumbledown,
y él, que acababa de tener una hija, un hijo al cual no había conocido, volvió al combate para desaforrar a su subteniente y al resto de los soldados que estaban aferrados. De hecho, cuando yo cruzo para replegar ya casi con la luz del día, él se queda y sigue tirando para que terminen de replegar los que habían quedado del otro lado. Así que, bueno, ese pedazo de león era con el viejo Corbalán, alias el conejo, porque tenía los dos dientitos medio ventudos, un guerrero. El Tito Echeverría, un tipo muy seguro de sí mismo, vozarrón muy potente, había sido camionero, colectivero dentro del ejército, tipo con cara de malo, pues le decían tachito, o sea, tachito de piedra, puro ruido, ¿viste? Vos lo sacudís, porque era más bueno que Lassi, pero tipo que inspiraba respeto, grandote, morocho, ¿viste? Un bigote, un mostacho, tipo de típico años, porque un bigote importante ponía respeto, aparte ese vozarrón que tenía, Sí. te ponía respeto. Después le tenía cabo primero Zapata mendocino, también al igual que Corbalán, de gran utilidad en esos días fríos. Ujú. Zapata había estado en una compañía de alta montaña, de ese momento compañía de esquiadores de alta montaña, Sí. no me acuerdo si Primeros Pinos, una de esas jodidas, así que conocía de montaña. Después fue a Cobunco, o sea, nunca le tocó fácil. Y ese era mi cabo primero en el Malvinas. Bueno, y el gringo Zapata, como te decía recién, mendocino, montañés, especialista en alta montaña, en la noche del 13 de junio, del 12 de junio, perdón, la noche anterior al combate, ese día llegamos al cerro, veníamos replegando de Dos Hermanas, nos dieron un sector de responsabilidad frente a Wallace Ridge, y yo empecé a buscarlo, ya no podíamos cavar trincheras ni nada, Ujú. yo empecé a buscar un lugar donde cubrir a mis soldados. Te iba encontrando cuevas o espacios en las rocas, los iba metiendo allí. Y claro, se iba acercando la noche y me di cuenta que no había quedado lugar para mí. Entonces me acerqué a la trinchera donde estaba el gringo Zapata, el soldado Roldán y otro que no recuerdo, que no era una cueva, eran unas rocas juntas, digamos. Y estaba muy cansado, no entraba yo, así que metí la cabeza y parte del cuerpo adentro para cubrirme del viento y del frío de la llovizna y me quedé dormido. Y me acuerdo que el suelo se movía porque estaba bombardeando el cerro. Ujú. eh, y bueno, me dormí con el cuerpo mirando hacia Wallace Ridge, que era nuestro sector de responsabilidad. Y de repente me desperté sobresaltado y me di cuenta que no sentía las piernas. Y me desesperé pensando, ¿qué hago acá? Congelado, sin piernas, me pasan por arriba, todas esas cosas de horror que te puede pasar cuando te das cuenta que no sentís las piernas. Sí. Y bueno, el gringo me empezó a frotar, me bajó el pantalón de combate, frotó sus piernas con las mías, y bueno, y al poco rato empecé a sentir pinchazos, y bueno, nada, recuperé las piernas, me paré, empecé a caminar. Bueno, esa noche fue muy incómoda porque me la pasé yendo de lugarcito en lugarcito donde podía calentarme, bueno, no tenía dónde meterme. Así que en un momento me acuerdo que me metí entre medio tenía pánico, se me congelaron de nuevo las piernas, y me metí entre medio del soldado Disiulo y del soldado Minuti, que estaban ahí contra las piedras también, junto al sargento primero Corbalán. Pero bueno, fíjate lo que era tener un suboficial maniobrero como el gringo Zapata, ¿no? Ujú. Tipo muy optimista, muy jodón. Y después tenía dos tipos litoraleños, el cabo Fernández de Entre Ríos y el cabo Palomo de Formosa, paisanos tipo Fernández alias el Gurka, tenía pelo enrulado, alguna raíz afro, pero ojos verdes. Sí. Entonces le llamamos el Gurka a Fernández, le quedó el nombre, el Gurka Sí. Fernández, Marco Fernández, un gran soldado, un tipo callado, de una gran humildad, seguro de sí mismo. Vos Ujú. no le veías ni miedo ni nada. Eh, su grupo llevó el grueso el ataque británico en el monte Tumbledown, junto con el de Palomo. Y el cabo Palomo, el formoseño, que si bien era un poco más locuaz,
Era un tipo también de una gran humildad, querido por sus soldados, igual que Fernández, igual que Zapata. Tipo muy maniobrero, siempre tenía un matecito caliente, nosotros llevamos mate en el casco de la granada, el que cubría la granada, se lo sacábamos, Sí. después se lo volvíamos a poner. Ahí teníamos yerba, una Briomi Vic con virulana, que teníamos para limpiar el fusil, en la latita de limpieza de armamento, un poquito de virulana, y bueno, si uno lo ponía con cuidado, igual chupaba polvo y palo, pero bueno, no era lo mismo que tomar mate Exacto. sin bombilla. Así que bueno, tipo siempre tenía un fueguito, siempre tenía algo prendido, Ujú. esas cosas que por ahí pasan desapercibidas en la paz, pero que en la guerra son muy valiosas, ¿no? Hay que prender fuego con turba mojada o con ramitas mojadas, ¿no? Claro. Y bueno, los tipos lo hacían siempre y la verdad tuve mucha suerte con los oficiales que tuve, gente muy leal, muy buena y muy valiente. La Bien, verdad que fui un privilegiado. bien, es bueno resaltarlo. ¿Qué día llegan a Malvinas ustedes? Fue gracioso porque nosotros salimos de Mercedes al Palomar. Sí, Y en Palomar, cuando subimos a los aviones, no nos dijeron que íbamos a Malvinas. Y si alguien lo sabía, yo era muy recluta para saberlo, ¿viste? Era nuevo, acababa de llegar al regimiento, la verdad que no tenía a quien preguntarle. sí. Pero yo no sabía. Y los soldados que estaban conmigo tampoco. Así que llegamos a Río Gallegos, me acuerdo que fue un impacto fuerte porque hacía mucho frío, había mucho viento. Ujú. eh, la pista estaba apagada, el aeropuerto estaba apagado, y lo único que se veía al costado de la pista eran pequeños fueguitos, que eran las cocinas de campaña, que funcionaban a leña, Ujú. y vos te acercabas ahí y te daban un pan con mate cocido. Bueno, embarcamos en un avión más chico, eh, y cuando estábamos en vuelo, obviamente el avión no tenía asientos, nada, estábamos así tipo hacienda, uno haciendo la famosa cama india que te Sí. enseña en educación física, o por lo menos te enseñaba cuando yo era chico, que era apoyarte en las piernas del otro y así hacer una sucesión de rodillas apoyadas con la espalda. Ujú. De repente en un momento ya no daba más, tenía todas las piernas acalambradas, me paro y veo a lo lejos una ciudad muy iluminada. Que yo de pensar, pucha, en el sur del país, en la frontera con Chile, porque me habían dicho que íbamos a la frontera, porque como Chile no se había declarado neutral y había movilizado tropas a la frontera, bueno, lo que nos habían dicho era que íbamos a ir nosotros a cubrir una zona de responsabilidad. Y yo trataba de pensar qué pueblo había cerca de Chile en el sur, Con con tanta luz. tan grande, Sí. claro, tan grande, con una costanera al lado del lago, todo iluminado, ¿viste? Que yo, bueno, y cuando aterriza el avión, que era de madrugada, el piloto dice que era un orgullo para él haber llevado a los soldados que iban a defender las Islas Malvinas, bienvenidos, en ese momento todavía se llama Port Stanley, bienvenidos a Puerto Stanley, dice. Así que bueno, yo sé, la gente, los gritos, los cantos adentro del avión, y bueno, cuando conseguí salir, calculá que íbamos hacinados adentro, así que el calor y el aroma humano era fuerte, sentir de ese calorcito húmedo al viento helado que te pega en la cara. Fue una sensación, una caricia, me acuerdo que bajé con emoción, besé la pista, no podía creer que estaba en Malvinas, estaba muy contento, la verdad que estaba muy contento. Y bueno, esa misma sensación la experimenté en 2013, cuando viajé a Malvinas y en la base aérea se abrió la puerta y cuando iba a bajar el viento me acarició Otra vez. como diciendo me volviste. Mm. Y la volví a sentir en 2018 cuando viajé nuevamente a Malvinas, eh, y la volveré a sentir, si Dios quiere, en febrero de 2024, cuando vaya nuevamente. Eh, es un volver a casa. Eh, eso fue mi llegada a Malvinas, es encontrar un lugar de la patria que es tan lindo y tan importante como cualquiera de los lugares más lindos que tenemos, que vale la pena visitar, que vale la pena que nuestros chicos lo conozcan, que nuestras familias lo conozcan, independientemente de la bandera que flamea, porque algún día va a flamear la bandera argentina, pero también nadie ama lo que no conoce, y la verdad que las islas son bellísimas, es el lugar con mayor fauna marina después de un lugar de ciudad, cerca de Ciudad del Cabo, no me acuerdo cómo se llama, es increíble, vale la pena conocerlas, te enamoras de ellas. Así Bien. que bueno, así fue mi llegada a A Malvinas en Malvinas.
El 13 de abril de 1982. 13 de abril. Bien. ¿Puede ser que ese martes 13 era? ¿O viernes Creo que sí. 13? No, Martes martes 13, 13. martes 13. ¿Qué fecha? Y sí, martes 13 de abril. Sí. Yo tengo entendido que una vez que ustedes llegan a la compañía de ustedes, a la B, ¿puede ser que es segregada del regimiento? Claro, la compañía B al principio, cuando llegamos, nos ponen en un lugar a armar las carpas cerca del aeropuerto, mientras elegían en qué lugar nos ponían. Ujú. Eh, de ahí nos trasladan cerca del mar, dividen el sector de responsabilidad frente al mar eh, con todo el regimiento y le agregan a su vez a la compañía de patricios que había ido, porque al regimiento le faltaba para estar completo una compañía de infantería, Sí. le agregan la compañía de patricios y cuando ya se empieza a organizar la defensa, el BIM 5 tenía una responsabilidad muy grande que cubría desde el monte Tumbledown hasta el monte Longdon, inclusive. Mira, O sea, era un frente sí, imposible de defender por un obvio, batallón. sí. Así que bueno, cuando reacomodan el frente y ya habían llegado también la brigada de Corrientes, estaba llegando y demás, el comandante del componente ejército de Puerto Argentino, que era el comandante de la 10ª brigada, que era el más antiguo, Ujú. el general Joffre, decide organizar, como ocurre en cualquier defensa, eh, una reserva móvil, una reserva que pueda incidir en cualquier lugar de las islas. Entonces nos asignan los helicópteros, Ujú. nos trasladan hacia Modibrook, hacia donde está el cuartel de los Royal Marines, ahí donde, entre medio de Tumbledown y Warren Ridge. Ahí nos instalamos un tiempo, hicimos instrucción, nos preparamos, yo conocí mi gente, y después nos trasladan hacia el Monte Dos Hermanas, porque a los helicópteros los estacionan en la base del Monte Kent, Sí. porque era nuestro medio de transporte. O sea, donde el combate se pusiese duro, esa compañía helitransportada, o sea, transportada en helicóptero, Ujú. debía embarcar e ir a combatir donde le toque para o restablecer una primera línea, o para contraatacar, o para lo que fuera. Por eso no es casualidad que cuando atacan los Harrier británicos, agarran a nuestros helicópteros en la base del Monte Kent. De hecho, yo me acuerdo cuando lo bombardean. Así que es un poco la explicación de por qué estaban los Harrier, los helicópteros en la falda del Monte Kent y por qué estábamos nosotros en el Monte Dos Hermanas. En ese momento el Monte Dos Hermanas era la reserva, la zona más profunda de la línea defensiva, porque se suponía que el ataque venía por el mar. Exacto. Hasta mediados de mayo Ujú. se creía que el ataque iba a venir por el mar, por Surf Bay o por Cambers o alguno de esos lugares, Ujú. por donde habían desembarcado las tropas el 2 de abril, por eso se minó mucho en esa zona. Sí. Y después se protegía la zona de Fitzroy, que también era una zona, por eso estaba el M5 ahí, y por eso después también se instala el Regimiento 4 en el Monte Dos Hermanas en el Harriet, y después se desplaza gente del 12 al Kent, o sea, un poco el objeto de ese programa. En ese momento que llegamos nosotros, Sí. ese era el lugar más seguro de Puerto Argentino, en teoría. Así que nosotros nos dedicamos a reconocerlo, tuvimos la suerte de estar ahí porque había ovejas enemigas por todos lados que nos atacaban de noche y con eso conseguíamos carne para el asado y para el guiso y para negociar con Puerto Argentino y canjear por otras cosas. Fue una buena época ese mes de mayo, aún con los bombardeos, Sí. porque éramos los dueños de todo. Éramos amos y señores de ese lugar. Teníamos un solo vecino, que era el Regimiento 7 en el Monte London, y después el resto era nuestro, hasta que llegó el Regimiento 4, gracias a Dios, y reforzó el cerro. Pero sí, efectivamente éramos reserva transportada, segregados del regimiento. Por eso a veces, y yo te hablaba al principio de lo que somos nosotros hoy y lo que éramos hace 41 años, Sí. muchos me decían, no, pues yo no lo vi al jefe, no, ni lo ibas a ver tampoco, porque el jefe y la plana mayor del regimiento tenían una zona de responsabilidad que era frente al mar en las afueras de Puerto Argentino, Ujú. mirando hacia el lugar contrario a donde miramos nosotros. Por eso es que trasladan al oficial de operaciones, al mayor Jaime, que él pide ir a hacerse cargo de esa línea defensiva, y él, recuerdo estar yo presente cuando él le expone al segundo comandante del componente ejército, al entonces coronel Aguiar, ya los Harrier bombardeaban Puerto Argentino, y no me olvido nunca esa imagen en la punta de Dos Hermanas Norte, señalándole el Monte Kent,
y diciéndole, mi coronel, esta es la principal avenida de aproximación a Puerto Argentino. Cuando lleguen los ingleses van a venir por acá. Y fíjese que el Monte Kent domina todas las alturas y domina la ciudad. Ustedes de ahí pone un observador y bombardea sin ningún problema cualquier cerro o la ciudad misma. Y este es el corredor y la avenida de aproximación por donde nos van a bombardear y nos van a atacar. Así que él fue en ese sentido un visionario. Sí, Y ahí fue donde el general Joffre y el coronel Aguiar reforzaron la zona, mandaron al regimiento 4, cuando vieron los granaderos y los patricios los mandó a reforzar ese sector con sus ametralladoras y sus morteros. Y le mandó, cuando llegaron los Blue Pipe de caballería que venían de Azul, también se los mandó a esa zona. Ahí estaba el cabo McDougall, que falleció el año pasado, que vino con computador de Blue Pipe, con el otro suboficial que ahora no recuerdo su nombre, y 4 soldados. Ahí nos mandaron los SAM-7, ahí nos mandaron los visores nocturnos. Mi sección teníamos 6 visores nocturnos. Bien. Sí, nos lo dieron a principios de junio, unos visores Litton muy buenos, muy buenos, mejores que los ingleses. Así que con esos visores fui un testigo privilegiado, como si fuera hoy cine 3D, del combate de Monte Longdon. Sí, porque del 2 Hermanas Norte al London no hay mucha distancia, ¿no? ¿Cuánto hay? No, está ahí nomás, está a una caminatita. No sé cuánto será, pero serán 500, 600 metros como mucho. No hay mucho. No, por eso fui testigo privilegiado, porque sentías los sonidos, los olores y los dolores de ese combate, porque escuchaba los alaridos en inglés y en español de los heridos, ¿no? Para ubicarnos un poquito, la compañía de ustedes que estaba Mojita en el 2 Hermanas Norte, ¿estaban en la cima o más en una ladera? ¿Cómo era? No, el Dos Hermanas, cuando nosotros fuimos como reserva, obviamente utilizamos la altura del Dos Hermanas Norte como protección, no como posición de defensa. Cuando mandan el regimiento 4, mandan una compañía al Harriet, otra compañía a la Hermana Sur y otra compañía a la Hermana Norte completa. Y nosotros quedamos en la parte más baja de la Hermana Norte. O sea, nosotros, si queremos ver hacia el otro lado, o sea, hacia el Harriet, o hacia la Hermana Sur, o hacia la cumbre mismo de la Hermana Norte, no la veíamos. Por eso estamos en la parte más baja, la más cercana al valle y la más cercana al Monte Longdon. Perfecto. Así estaba el cinturón. Vos tenías 2 puestos de observación y escucha que manejaba nuestra compañía, uno en el Monte Challenger y en el Monte Wall, o sea, más lejos, y después tenías una compañía de Harriet, otra en la Hermana Sur, otra en la Hermana Norte, y lo mismo hacen los ingleses. Cuando van al Monte Kent y planifican el asalto final, mandan al Comando 45 de Royal Marines a atacar la Hermana Norte, que entran por el medio, no pasan por mi sector, mandan el Comando 42 a atacar la Hermana Sur y el 40 lo mandan a atacar el Harriet. Así que más o menos así, la misma organización que tuvimos nosotros para defenderlo fue la que usaron ellos para el ataque, ¿no? Ahí te das cuenta entonces que tanto, está bien, puede haber un poco más de tecnología o no, pero el entrenamiento de ustedes como el de ellos es la infantería pura de manual que se conoce. Sí, nosotros teníamos y creo que tenemos aún hoy un sistema de combate basado en el sistema americano de la OTAN, pero americano. Los británicos tenían otro sistema de ataque, pero los mismos procedimientos, o procedimientos similares. Vos no te ves que los ingleses eran la fuerza de choque de la OTAN, o sea, si la Unión Soviética avanzaba sobre Europa, los ingleses, con su infantería sobre todo, eran la fuerza que los debía detener antes que los americanos procedan, con lo cual era la mejor infantería de Europa y tal vez en ese momento del mundo. Cuando me preguntan quiénes eran los mejores soldados, para mí en ese momento la infantería británica, y si me preguntás quiénes son los mejores guerreros, sin duda los peshmergas, allá de las montañas de Medio Oriente, ¿no? O ya no tan Medio Oriente, pero para mí los peshmergas son los mejores guerreros, los mejores combatientes convencionales son los soldados ingleses. Y como vos bien después te aclaro esto, porque nuestros soldados le pelearon a la par
les hicieron parir cada cerro y cada combate. Fíjate, desde San Carlos, enfrentando el desembarco, hasta la última escaramuza con Jambías y Bianchi en el Zapper Hill, ya casi al mediodía, te muestra el mismo 14. lo que les costó y el espíritu que encontraron. Yo creo, humildemente, que la única diferencia que hubo, además de que tuvieron la superioridad aérea toda la guerra, fue lo bien que manejaban ellos el combate nocturno. De hecho, fue la mayor lección de Malvinas para la infantería. La década del 80, los que volvimos, nos dedicamos a cambiar la infantería, cambiar los manuales, aún a veces pateando puertas. Pero la infantería como la conocemos hoy, que es mucho mejor que la infantería que yo integraba, nació en Malvinas. Nosotros volvimos convencidos que para poder ganarles la próxima guerra a los ingleses, la base estaba en el combate nocturno, porque ellos, fíjate la paliza que se comen en Darwin por atacar de día, Y nunca más. no lo volvieron a repetir y nos ganaron con la diferencia de noche y les costó un montón. Esa es la verdad. Vos fíjate que Darwin hizo que muera en combate un jefe de regimiento británico por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, y la vez siguiente, después de Malvinas, que los británicos tuvieron un jefe de unidad muerto en combate, fue un jefe de los guardias galeses que pisó una mina accidentalmente con su vehículo en Afganistán. O sea, no murió encabezando un asalto a las posiciones de Gómez Centurión, sino que murió también en muerte en combate lo mismo, pero digamos, murió desplazándose en su vehículo, con lo que te muestra lo que fue Darwin para un lugar que estaba rodeado de agua, que era un campo de golf, que lo mejor que podías hacer ahí era rendirte, era imposible combatir, y sin embargo Darwin les enseñó a ellos lo costoso que iba a ser recuperarlas. Vos calculá que un joven subteniente que era Aliaga en Boca House, con un grupo de soldados y una ametralladora del soldado Tenburger, no solo detiene el ataque, sino que los obliga a empeñar su reserva. Completamente aislado. Completamente aislado, y un pequeñísimo grupo en primera línea, parte del Regimiento 12 al principio, la compañía de Manresa, y después la sección de Esteves, de Pelufo, de Gómez Centurión, les generan 2 oficiales pierden en ese combate ellos, perdón, 3 oficiales. Si vos analizás la preguerra y la posguerra, anda a ver en qué combate los ingleses pierden 3 oficiales. Un teniente coronel y 2 capitanes. Exacto. Entonces, eso te muestra el grave error que cometieron ellos de creer que fue culpa de la inteligencia y la información que les dieron a los jefes, y la premura que tenía Londres por lograr una rápida victoria para mostrarle a su público, y terminó mostrándole la bolsa blanca del Tender Jones muerto en combate. La verdad que fue muy duro, y ellos combatieron después de noche, y aún así les costó muchísimo. Pero bueno, sin duda, la diferencia que les ganó la guerra a ellos, para mí, más que la superioridad aérea, fue el combate nocturno. Cuando vos atacás, elegís el dónde, el cuándo y el cómo, y mientras que espera, puede hacer dinámica de defensa, pero tiene que esperar que te ataquen, y siempre te van a atacar en superioridad. Si sabés usar la noche, eso está buenísimo. Entonces, cuando volvimos de Malvinas, dijimos, bueno, la guerra pasa por acá. De acuerdo a mi regimiento, el mayor Jaimete nos hizo traducir los reglamentos americanos de combate y de tiro, redactamos nuestros propios manuales en el regimiento. Se empezaron a dar pistas de tiro de combate. El tiro de combate era diurno y nocturno, que eran ejercicios con munición de guerra, a un riesgo de tener bajas. Empezamos con tiro de grupo, de sección, de compañía, y terminamos el año 83 haciendo tiro de regimiento, entre los claros y por sobre propia tropa, con las ametralladoras y los morteros. Y la instrucción de combate tenía todas las semanas una compañía en el terreno. Así nos preparábamos para la guerra después de Malvinas, así aprendimos la lección de Malvinas, y así aprendimos como buenos soldados que la próxima vez que nos tocase, que generarle más héroes por la patria a los ingleses que los nuestros. Que a nosotros. Esa era la idea. Bien, perfecto. Una pregunta que te quería hacer, cuando llegaron los refuerzos al Dos Hermanas, ¿te encontraste con algún compañero de la promoción? Mira, yo sabía que había compañeros míos. Al único que vi y me encontré fue a Marcelito Jambías, que me dio una enorme emoción
Y de hecho, a veces cuando charlamos con mis soldados, que yo con Tizulo, Poltronelli mismo, que una vez le prestó el anteojo de campaña, eh, Sergio González, varios soldados que estaban ahí, cada vez que aparecía Yambías era una alegría. Era el único vecino que yo tenía, si bien no era tan vecino, él estaba en la Hermana Sur, estaba lejos, pero tenía esa cosa del tipo que siempre tiene un pensamiento ofensivo. Pasaba cada tanto a buscar algo y te cuento una anécdota, una noche Sí. viene uno de los soldados del puesto escucha, estamos hablando de los primeros días de junio, Ujú. y me dice, mi subteniente, adelante se mueve alguien. Listo, adelanté al puesto escucha, estaban 2 soldados, y a lo lejos se veía una silueta, con el visor nocturno veíamos una silueta que venía, y cada tanto, se escuchaba un quejido y alguien que se partía contra las piedras. Dije, no, este no es un inglés, Uno de este es un nosotros. argentino. Sí. Yo lo primero que pensé era que a un soldado en la sección, nosotros tenemos prohibido en la oscuridad ir hacia adelante para ir al baño, ponele, Ujú. de manera tal que todo lo que se movía adelante del enemigo lo cocinábamos a tiros, ni alto que vive. Sí. Entonces yo le digo, esperen, no tiren, pues ya estaba bonito para tirarle, ¿no? Ujú. Digo, vamos a esperar un poquito más. Y bueno, cada vez más cerca, cada tanto un golpe contra la piedra. Alto quien vive, subteniente Yambías, regimiento 4. Ahí me lo encontré a Yambías, ¿qué corno haces de acá? Ahí lo vi, no lo había visto antes. Sí. Nos abrazamos. Yambía se había ido a la tarde caminando hasta el pueblo para ver si conseguía granadas de fusil. Y venía caminando con una bolsa de arpillera llena de granadas de fusil que pesa un Sí. montón. Sí. Para darle a sus soldados. Sí, bueno, llega hecho de goma, agotado, transpirado. Ahí le ofrecimos, me acuerdo que calentó Disulo, calentó un cafecito caliente. Ujú. Lo invitamos, le digo, che, Marcelo, si seguís subiendo te van a matar del cote, porque él tenía que cruzar todo la Hermana Norte y después llegar a la Hermana Sur, Sí. a sus posiciones frente al Challenger. Entonces, digo, quédate a dormir y anda mañana. Y me dice, ¿y si nos atacan los ingleses esta noche, Esteban? Digo, no seas nabo, te van a matar lo propio de 4. Sí, Sí. bueno, pero tengo que correr riesgo. No, me demoré en Puerto Argentino, no puedo dejar solo a mis soldados esta noche. No me perdonaría que esta noche ataquen. Bueno, siguió su desplazamiento y esa noche es el combate donde muere el perro Cisneros, donde Yambías abre el fuego, donde dispara esa granada de fusil junto con sus soldados. Y al día siguiente, no me acuerdo qué día era ahora, por ahí vos te acordás, al día 9, siguiente, 9 de junio, sí. bueno, me viene a visitar con el anteojo de campaña que le había sacado del observador de artillería británico, con el anteojo de campaña, con unas cananas, que eran con unas cartucheras de tela, Sí. donde los tipos ponían peines de 5 tiros para llenar rápido los cargadores, y unos guantes negros que le había capturado a los que se habían dejado los ingleses en el combate. Así que nos regaló unas cananas y me regaló un par de guantes negros, que yo me acuerdo que se los di a alguien, no me acuerdo que se los di, que era de británico. Yo me quedé con las cananas hasta, bueno, después en el repliegue las perdí. Ujú. Y con ese anteojo de campaña, empezamos a mirar el Monte Kent, y de repente yo vi movimiento de helicópteros que iban y volvían hacia la falda del Monte Kent, hacia donde habían estado la zona donde habían estado los helicópteros. Así que esa noche nuestro jefe de compañía nos mandó a montar una emboscada en ese lugar, porque seguramente estaba bajando tropa. No llegué a ese lugar, me perdí, yo tenía que ir a Río Murrell, cruzarlo y no sé dónde. Esa noche estaba muy nublado, no vi, me perdí, montamos una emboscada en cualquier lado, no pasó nadie. Hoy se acordaba el soldado Dizul y se reía, porque decía que los había hecho cagar de frío hablando en francés. Al pedo, así me dijo, al pedo. Se reía, Sí. pero bueno, fue gracias a la campaña y de repente, me acuerdo del soldado Poltronieri que estaba ahí con nosotros, le pidió si le prestaba el anteojo y yo no lo había visto y él ve un cañón y cajones de munición al lado. Así que ahí mismo le empezamos a arreglar el fuego a la artillería propia, le pasamos por teléfono de campaña el reglaje del tiro al mayor Jaimet, el mayor Jaimet se lo pasaba al comando del componente ejército, o sea, al comando de brigada, y el comando de brigada se lo pasaba a Balsa, que era el coordinador de apoyo de fuego. Sí. Y lo gracioso es que, claro, yo corregía como una infantería el fuego de artillería, de mortero, lo corregías, en ese momento decías, derecha, no sé, 300, que es apuntar a la derecha 300 metros, alargar, no sé, 200, eso es normalmente. Entonces,
se hacían los cálculos y se determinaba el alza y la deriva. Bueno, claro, cuando yo le pasé, tira la primera ráfaga balsa, pega, no sé, como 800 metros a la izquierda y como, no sé, como 1 kilómetro. Entonces yo le pasé derecha 800, alargar 1000, ponele. Sí. Y Balsa preguntó por la radio quién era el imbécil que estaba arreglando el tiro. No podía ser. Pero bueno, era así, era cierto. La deriva había dado para otro lado, que no era donde estaba el cañón. Pero bueno, ese día la artillería los castigó duramente. Ese día, ahí está. Ese día la artillería batió duramente esa posición de la artillería británica. Ujú. Nuestros morteros también le tiraron. Y bueno, la pasaron mal. Porque habíamos descubierto dónde estaban sus posiciones y se parte de la base cuando vos analizás que si hay un cañón, hay infantería, hay un Claro. puesto de comando. Bueno, de hecho ese día se reunieron los jefes con Jeremy Moore en el cerro para poder reconocer los objetivos y las patrullas de exploración salían desde ese lugar y casi todos los combates que hubo esos días, sobre todo con las fracciones de comandos, salían de esa zona, ¿no? Ya adentrándonos a lo que es junio, la noche del 11 de junio, que es el primer ataque a la primera línea defensiva de donde estaban ustedes, ¿ustedes llegan a entrar en combate? Es una buena pregunta, porque hay alguien que equivocadamente sostiene que la compañía B del Regimiento 6 no entró en combate esa noche. Ajá. Decir que no entró en combate es decir que todos los heridos y muertos de artillería o que estaban en la ciudad o que estaban en la reserva y no le vieron la cara a los ingleses Sí, ¿no? no entraron en combate. Es un error gravísimo creer que en combate entra únicamente el que le ve la cara al enemigo. En combate entran todos, y yo en Monte Dos Hermanas tuve mi primer muerto en combate, que fue el soldado Guanes. Entonces, definamos bien, una cosa es entrar en combate y otra cosa es entrar en combate cercano. Exacto. En Malvinas, en combate cercano, entraron muy pocas fracciones. Ujú. Eso no significa que no entraron en combate todo lo que estaba en el sector. Como el inglés, cuando atacaba, elegía el dónde, el cuándo y el cómo, como te dije antes, y bueno, el dónde era un sector de todo el frente defensivo. Pero todo el frente defensivo se comía la artillería, cuando los británicos atacan el Dos Hermanas Norte, Sí. yo estaba, ellos habían atacado intensamente con la artillería, eh, y la verdad lo habíamos pasado mal. Yo me acuerdo que esa noche yo estaba seguro que nos iban a atacar. Nos íbamos juntando, habíamos robado un toldo de un camión Unimog que se había quedado en el valle. Le habíamos robado el toldo, la radio, la batería y los asientos. Y habíamos armado un pequeño lugar de descanso y nos juntábamos de 5 o 6 a rezar y a conversar y a escuchar Radio Carve de Uruguay. Con los cables del camión habíamos hecho una antena y escuchábamos muy mal, pero se escuchaba Radio Carve. Cuando los británicos se escuchó el movimiento y yo veo una ametralladora de 12,7 milímetros del Regimiento 4 a mi izquierda, a unos 200 metros tirando, se escucha el fragor del combate, era la compañía Yankee del Comando 45 Royal Marine atacando esa posición. Yo esperaba que otra compañía me ataque a mí, pero entraron por mi costado. Y el combate fue por ese sector. Hoy sabemos que entraron por la retaguardia, que lo atacan a Martela en su posición, que los baten intensamente, ahí cae herido por la artillería, cae herido Peregrandi, cae herido Juárez, cae herido Mosquera, muere Martela, y asaltan las posiciones y se arman pequeños focos de resistencia en la Hermana Norte. En un momento dado, uno de mis soldados, nosotros estábamos dando frente hacia el Longdon y esperando el asalto nuestro, uno de mis soldados me dice, arriba del cerro, se escucha que hablan en inglés. Yo ahí me dije, uy, la pucha, estaba en el valle, pues yo estaba en una posición adelantada para dar la alarma cuando atacaran. O sea, o dicho en francés, estaba de carne y cañón para que cuando los ingleses choquen conmigo, los que estaban en el cerro sepan que estaban atacando. Así que era una posición bastante incómoda, casi en el valle, o sea, no estaba arriba en la altura,
ni en la cresta militar, sino bajando al Más valle, abajo, sí. más abajo, sí, pero de repente saber que arriba tuyo hay ingleses y que vos no tenés órdenes, yo ya no tenía radios, no tenía teléfono de campaña, digo, la pucha, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde combato? ¿Para el frente? ¿Para atrás? ¿Para dónde combato? ¿Viste? Bueno. Y en el interín, bajo un bombardeo muy fuerte, viene un soldado para avisar que repleguemos al lugar de reunión que tenía la compañía que habíamos practicado en el Monte Dos Hermanas. Jaime, que era un tipo que sabía mucho de táctica, había coordinado que si el Monte Dos Hermanas caía, la compañía, en vez de quedarse ahí para que la hagan bolsa, replegaba al Tambleon y le cubría un flanco expuesto a Robacio. Y eso lo habíamos practicado a fines de mayo. Tanto los guías que cruzaban el valle a través del campo minado, que eran ingenieros anfibios de infantería marina, que los iban a hacer de guías, como los lugares de reunión. En los lugares de reunión, Jaime nos había hecho poner enmascarados cajones de munición de FAL, por si veníamos replegando en combate, ya sin los tornillos, pues yo cómo hacés para abrir un cajón de munición, tenía un tornillo gigante y lacrado, ¿viste? Así que ya estaban abiertos, todos tapados, y ahí mismo en las cuevas había raciones de combate guardadas, escondidas, por si teníamos que replegar. Así que en un momento viene un soldado, bajo intenso bombardeo, y me dice que repliega al lugar de reunión que teníamos pactado. Así que yo hago correr la voz, replegamos hacia el lugar de reunión. Yo en el apuro de juntar la gente y sobre todo porque se escuchaban los ingleses de arriba hablando, me olvidé el visor nocturno, me quería matar después. Me olvidé el visor nocturno, si bien le quedaba poca batería, pero bueno, el visor nocturno al fin. Ya había pasado el combate de Longdon, estaba terminando, ya había muerto Baldini en ese momento. Y Jaime, el lugar de reunión le había hecho del otro lado de la cresta de la Hermana Norte, la parte más baja, para que estemos a cubierto de las ametralladoras y los fusiles. Sí llegaban hacia nuestro sector todos los tiros que pasaban largo del 4. En el interín, también repliega el Regimiento 4, yo me encuentro con el entonces capitán López Patterson, el capitán nos dice que el cerro había caído, se junta con Jaime, tratan ellos dos de juntar soldados del 4 que replegaban para armar una pequeña resistencia a un contraataque sobre la punta del cerro, no la pudimos juntar. El Dos Hermanas cae, la artillería británica larga el fuego, la artillería argentina acorta el fuego, y en el medio de eso estábamos nosotros. Así que nos batían las dos artillerías. Y ahora te hago una aclaración, porque hay muchos dimes y diretes, y la realidad es que uno cuando habla de la guerra tiene que tratar de ser lo más humilde y lo más objetivo posible. Cuando uno habla del combate siempre habla del jefe, entonces dice, no, la sección de la Madrid, entonces se imagina a la Madrid corriendo de un lado al otro como las películas. No, en el combate el soldado está solo con su pareja de combate, no lo ve a su jefe, de casualidad, si tiene suerte, lo ve al jefe de grupo. El jefe, en ese caso yo, ve a los soldados que tiene a su derecha e izquierda, no ve más a nadie. Entonces, yo sí te puedo decir que a mí, en Dos Hermanas, salvo las ráfagas que pasaban de largo británicas, que no eran tiradas hacia mí, sino que pasaban de largo por una cuestión de trayectoria y alcance lógicos, y la artillería que nos batía mal, muy mal, yo no entré en combate cercano ni en combate cuerpo a cuerpo. Ahora bien, ¿por qué te hice la aclaración anterior? Porque yo veía a los que estaban a mi derecha y a mi izquierda. Me preguntaban, ¿quién viste en Dos Hermanas? Yo en Dos Hermanas lo vi a Corbalán, lo vi a Goñi, lo vi a Diciulo, lo vi a Minuti, lo vi a Guanes cuando cae herido, lo vi a Tode cuando cae herido, y no sé si vi a algún soldado o suboficial más. Sé que estaban como ellos saben que yo estaba. O sea, la confianza en una fracción de combate, el espíritu del cuerpo, hace que vos, aunque no veas a tus soldados, sabés que están, y tus soldados, aunque no te vean, saben que estás. Entonces, yo no entré en combate cercano, los que estaban al lado mío no entraron en combate cercano. Yo antes del repliegue, antes que caigan Guanes heridos y todos heridos, le dejé una ametralladora a la retaguardia de combate que estaba a cargo del subteniente Franco. Él es responsable de cubrir nuestro repliegue. En ese sector se queda el mortero del Cabo Barroso,
y se queda otro mortero más que después repliega, creo que era de Cabo Primero Durán. Y no sé si Corruela también en la otra sección no le deja una ametralladora a Aldo Franco, que era practicado y designado como jefe de las retaguardias de combate. Cuando se armó ese plan de repliegue y los jefes de sección fuimos a reunirnos, yo ya había designado a la ametralladora de Poltonieri para quedarse con Aldo Franco, por lo cual, cuando nosotros llegamos a Dos Hermanas, yo agarré, como hemos practicado, mandé un grupo de soldados del Cabo Palomo, creo que eran, a reforzar esa retaguardia de combate, lo mandé a Poltronieri y me quedé con los que tenía, esperando la señal de repliegue, que era la llegada de los guías del BIM 5, porque si no, el repliegue lo teníamos que hacer a través del campo minado. Dale. Bueno, y esa retaguardia de combate, cuando yo le dejo a la gente, vuelvo con la mía, Franco estaba del otro lado de la cresta de esa parte baja de la Hermana Norte, Sí. yo estaba de este lado, o sea, hacia Puerto Argentino, así que esos soldados los pierdo de vista, pero hablando de que vos me preguntabas de combate cercano, el otro día estaba escuchando un reportaje que le hace Casanseu al cabo Barroso, y el cabo Barroso relata que mientras él estaba ahí en su mortero, los británicos le disparaban y que las ráfagas pegaban contra las piedras arriba de él y las piedras caían encima de ellos. Con lo cual, ¿quién puede decir quién entra en combate y quién no entró en combate? ¿O quién puede juzgar que alguien no entró en combate porque no estuvo en combate cercano? Técnicamente y reglamentariamente el combate es combate. O sea, el soldado que estaba de policía militar en Puerto Argentino y le cayó una bomba encima, o el que estaba cocinando y le cayó una bomba encima, es tan muerto en combate como el soldado de Berger empuñando su ametralladora. Perfecto. Bien, quedó más que claro eso. Bien. ¿Y cómo fue el tema ese del repliegue? ¿Pudieron encontrarse con la parte adelantada del IM-5? Sí, fue muy traumático porque en un momento dado la artillería pegaba alrededor nuestro, era una ruleta rusa. Sí. En un momento dado, una explosión me levanta en el aire, me arranca el casco, el fusil de correaje, yo estaba muy atontado, me sumaban los oídos, me empecé a tocar el cuerpo a ver si me faltaba alguna parte, no sabía si estaba vivo o muerto, no entendía bien qué pasaba. Y en el medio de eso, el soldado Minuti me sacude y me dice, me empieza a tratar de decir algo, yo no entendía qué era porque no oía. Y ahí me explica que el soldado, consigo entenderle, el soldado Juan y el soldado todos estaban heridos. Así que como pude, me levanté bastante atontado, agarré mi correaje de nuevo, me lo coloqué, mi fusil, me acerqué y la verdad que Juan estaba muy mal herido, perdiendo mucha sangre. Y bueno, empezamos a gritar, yo grité que los pongan en una manta a él y a Tode. Los pusimos, la verdad que era en medio del bombardeo, entre las piedras, intentar replegar, era una locura. Llegó Goñi, el soldado, el paramédico, lo revisó, le hizo un torniquete, le inyectó morfina, se dio cuenta que se estaba yendo. Nosotros nos íbamos, de hecho empezó a perder el conocimiento. Nosotros íbamos a la noche, a la oscuridad de la noche, a la nada misma. Y la verdad que lo mejor que le podía pasar es que los ingleses lo recuperen y lo curen, ¿no? Así que bueno, le pusimos un trapo blanco que teníamos para señalar cuando avanzaba la aviación nuestra, para marcarle dónde terminaba la primera línea. Goñi le daba morfina, ya estaba perdiendo el conocimiento, ya estaba casi muerto. Bueno, y ahí fue donde decidimos ya, cuando él había perdido el conocimiento, dejarlo y señalarlo para que los ingleses lo recojan, estaban ahí nomás. De hecho, se escuchaban sus gritos en la cumbre de la Hermana y seguramente iban a avanzar. Así que le avisé a Franco, a Aldo Franco, que quedaba ahí el soldado herido. Y bueno, y a Tode lo cargamos a caballito, cruzamos el valle cargándolo a caballito. Tiene una esquirla clavada, le atravesaba el tobillo, a través del borseguí del tobillo, así bastante dolorosa, pobre, se golpeó varias veces cuando nos tiramos cuerpo a tierra para cubrirnos de las explosiones, nunca se quejó. Bueno, y con el día llegamos a Tamperdon. Los infantes de marina llegaron,
nos guiaron a través del valle, los británicos tiraron hacia el valle, pero debo reconocer que cuando se hizo de día, ellos, viendo que nos replegábamos, no siguieron tirando con artillería. Podrían haber sido tirando. Y hacer una carnicería en un valle que era un campo de golf. Y no lo hicieron. Lo hicieron mientras duró el combate. Así que eso es algo de caballero de la guerra, que nosotros también lo tuvimos. Por eso hay muchos que dicen que, aún con sus horrores, porque Malvinas, como toda guerra por seres humanos, no todos se comportaron caballerosamente, pero Malvinas se estudia y se ve como un ejemplo de lo que es el profesionalismo militar, que queda demostrado en soldados argentinos curando a soldados ingleses curando a soldados argentinos, argentinos arriesgando su vida para salvar pilotos ingleses caídos, soldados argentinos donando sangre para heridos británicos en Anzac Bay, británicos donando sangre para soldados argentinos en Anzac Bay, médicos atendiendo a soldados y viceversa, lo que muestra el profesionalismo y el romanticismo. O sea, hubo británicos que se excedieron, seguramente los hubo, como hubo jefes argentinos que se excedieron con sus soldados. Forma parte de la miseria de la guerra. Pero fue una guerra que en general se trató de respetar a rajatabla. Yo tengo soldados de mi sección que reconocen que su vida o su pierna fueron salvadas por un enfermero o un soldado británico. Pero bueno, volviendo al repliegue, con las primeras luces llegamos al Monte Tumbledown, ahí lo entregamos al soldado Tode, y en el medio del valle lo encontré a Pepe Jiménez Corbalán, mi compañero, otro de los heroicos defensores de Dos Hermanas, o del Harriet, mejor dicho, guardián del Harriet, como dice él. Él venía con un soldado que lo guiaba porque él no veía, porque uno de ellos había pisado una mina en el repliegue, y bueno, se ve la ronda expansiva al Pepe, el Pepe no veía y estaba muy atontado, y yo le pregunté, y lo único que sabía decir es que tenía que llegar a la cancha de fútbol, que era el lugar de reunión del regimiento. Y claro, yo le trataba de explicar, ¿a qué cancha de fútbol? Estamos en medio del valle, bajo la artillería inglesa, o sea. Pero bueno, el tema es que lo replegamos al Pepe, lo entregamos en el I-5, y apenas llegamos, a los 10, 15 minutos, vemos un Land Rover blanco con una Cruz Roja, que era el vehículo de evacuación del I-5, llevándolos a Puerto Argentino, así que no dejamos de sentir una pequeña envidia de verlos, como ese mismo día, en pocas horas, nosotros teníamos que esperar a los ingleses y ellos iban a estar en una cama cómoda del hospital. No analizábamos que para eso tenías que haber sido herido primero, ¿no? Exacto. Y son esos pensamientos que se te cruzan en el momento. Sí. Y también nos había pasado en Dos Hermanas, cuando bajan un soldado del 4, que como lo bombardean no lo pueden terminar de bajar, y queda en mi posición, y en un momento el viento levanta la cama poncho que lo cubría, y me acuerdo que comentamos con los soldados de mi posición, mirá vos qué paz que tiene este tipo, a él se le terminó la guerra, mirá qué suerte que tiene. Y la suerte era que estaba muerto. Entiendo, sí. Fuerte, pero son los pensamientos del momento, sí. Y la muerte en combate adquiere un valor muy diferente a que hay en tiempos de paz. De paz, La muerte es una compañera de ruta, viene con vos, te acompaña, entonces vos sabés que te puede tocar, pues todos los días le toca a alguno, y por lo menos yo me acuerdo cuando rezábamos con mis soldados, no sé en otros soldados, pues ya hace rato que no hablo por otros soldados, hablo por los que vi, por los que conocí, ¿no? Nosotros rezamos para que si nos tocaba morirnos ahí mismo, no morirnos sufriendo, o sea, rezamos para eso, no pedíamos no morirnos. Claro. Decíamos, bueno, si nos toca morir, matame rápido, no me caí, no me dejes herido desangrándome, que era el miedo que teníamos, pero la muerte caminaba al lado nuestro, y más de una vez, sobre todo los últimos días, en el agotamiento del combate, pensaba que ya, ojalá esta guerra estuviera terminada de la forma que sea. Bien, bien. Una vez que ustedes llegan, cuando llegan al Tumbledown, ¿llega solamente tu sección o llega toda la compañía replegada? No, llegó toda la compañía completa. El mayor Jaimel, que es nuestro jefe, se ubica en una posición más cercana al cerro para poder coordinar con el jefe de la compañía Nácar, el capitán Villarraza. Nosotros nos ubicamos más abajo, entre las piedras, como te dije, buscando cubiertas, cubriendo el Wireless Ridge,
Yo la orden que tenía era que, o bien, cuando ataquen, pues ya sabíamos que iba a caer el Warner Beach porque quedaban muy pocos soldados. Entonces, que el 7 había caído en London, había contraatacado y había replegado, quedaba una pequeña fracción. Sí. Por eso es que mandan al escuadrón de exploración, mandan al regimiento 3, porque sabían que lo que Por quedaba ahí. estaba agotado. Ujú. Entonces, Jaime nos dijo ese día que era muy posible que la resistencia esa noche en Warner Beach no sea lo Fuerte. suficientemente fuerte como Sí. para rechazar. Así que la misión era o contener el avance para que no ataquen por el flanco al BIN 5 o avancen sobre el puerto argentino, o bien prepararnos para contraatacar sobre el Warner Ridge. Esa era la directiva que yo tenía. Así que el día 13 yo estaba mirando hacia el monte Tumbledon, pero no como parte de mi problema. Me acuerdo que el 13 al anochecer era un infierno el Tumbledon de bombardeo, artillería que nos pegaba todos también. Y claro, yo miraba a la derecha Puerto Argentino con La Paz y las luces prendidas, y a la izquierda el infierno, y tenía claro que en el medio del infierno del cielo, Estás vos. en la última noche de combate estaba yo, con mi soldado. Y pensaba, no, qué mala leche, en el peor lugar no puedo estar. Y claro, ya no podíamos volver como cobardes, ya está, había que combatir, hemos bancado toda la guerra, no había opción de volver como cobardes, era Ujú. quedarnos o morir. Por eso yo cuando charlé con mis suboficiales ese 13 a la noche, les dije, los llamé porque yo estaba muy asustado y les dije que posiblemente al día siguiente muchos de nosotros no viéramos la luz del sol, Ujú. que, que les deseaba mucha suerte, que vayan a acompañar a sus soldados y alentarlos, porque seguramente también estaban con miedo, y que seguramente era la última vez que nos veíamos todos juntos. Estaba convencido y yo tenía la certeza que esa noche no la pasaba. Ujú. Entonces me lamentaba mucho interiormente, decía, pucha, yo quería tener una familia, estaba de novio con quien después fue la mamá de mis hijos, pensaba en mis viejos, entonces me puse a rezar, entonces le pedí a Dios bueno, que le dé serenidad a mis padres, que mi novia me olvide rápido y se enamore de alguien bueno, y bueno, y vamos a formar el hogar que habíamos soñado nosotros, ¿no? Así que esos eran mis pensamientos mientras se cocinaba la última noche de la guerra. Y bueno, me acuerdo que con los suboficiales que estaban ahí antes que se vayan a las posiciones y con el soldado Minuti, el soldado Disiulo y el conejo Corbalán que estaba al lado mío, nos pusimos a rezar, me acuerdo de la oración del soldado, que había que estar muy juntitos y gritar mucho porque el bombardeo era muy fuerte y el viento soplaba muy fuerte, calculá, había ráfagas de 80 a 100 kilómetros por hora, la sensación térmica era de casi 20 grados bajo cero, este, el suelo temblaba, las explosiones, el tableteo de las ametralladoras, era muy difícil escucharse. Y me acuerdo que, bueno, yo siempre le repito, rezábamos la oración del soldado, esa que dice, Señor, escúchame tanto en la guerra como en la paz, Ujú. haz que mi alma no vacile en el combate, pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero, mas pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio, pon la guardia más dura en mi camino y el puesto más difícil en mi avance, y en la paz te pido, Señor, lo que muy pocos te deben pedir, inseguridad, sacrificio y dolor para fortalecerme. Al final te pido, Señor, que me ayudes a vivir, y si fuera necesario, a morir como un soldado. Y no sabes la fuerza y el énfasis con que repetíamos Esa esa parte. última frase, ¿no? Sí. Ayúdame a vivir, y si fuera necesario, a morir como un soldado, ¿no? Ujú. Porque teníamos miedo, mucho miedo. Hay que admitir que uno como jefe, con 40 y pico de vidas a cargo, hay que admitir que tenías miedo. Tuviste miedo. Tuve miedo, sí, sí, sí. En general, el miedo es un sentimiento noble y sano, Ujú. porque es el que te hace ser cauteloso Ah. y es el que te hace cuidarte y cuidar a tus soldados, no llevarlos. eh, yo siempre usaba la frase de joven cuando entrenaba que una cosa era morir por la patria, otra cosa morir por un B y puntitos suspensivos, que Ujú. era tu jefe. Claro. El miedo es bueno, lo importante es sobreponerte a él. Ujú. Eh, yo tuve mucho miedo antes del combate, pero sobre todo porque tenía mucho miedo a cómo me iba a comportar, si iba a estar a la altura, si me iba a cagar delante de mis soldados, si iba a combatir o no, si iba a animarme a tirar, si los iba a saber cuidar, o sea, ese era mi miedo. Ujú. Tenía miedo a morirme desangrado, eh,
lo otro, o sea, la familia, todo eso lo sentía con dolor, no con miedo. Pero cuando me tocó subir al Támeron, ya está, ese miedo pasó, volvió la adrenalina. El soldado de Yulo se acuerda que cuando volví de recibir la orden, le dije, Marcelo, anda a juntar a la gente y decir que tienen toda la mierda porque ahora sí vamos a combatir. Llegó la hora de demostrarle quiénes somos y todos me siguieron, todos vinieron, todos subimos. Y Waldemar Aquino se acuerda hasta el día de hoy que él me estaba guiando hacia el infierno y yo puteaba contra mi jefe porque creía que no me correspondía a mí, como si a alguien le correspondiera ir al combate, ¿viste? Entonces, en el Monte Támeron estuvimos, como me preguntaste, estuvimos todos. Nuestros jefes, nuestros suboficiales y nuestros soldados de la Compañía B del Regimiento 6. Y como dijimos antes acerca del combate, toda la Compañía B entró en combate, en un durísimo combate, y fue a la tercera sección de la Compañía B la que le tocó, con esos soldados de todas las compañías de regimiento, hacer un contraataque sobre las posiciones. Como dice Marcelo Diciulo muchas veces, que a mí no se me había ocurrido pensarlo, y su teniente, lo fuimos a buscar, no nos quedamos, lo fuimos a buscar y se le hicimos pagar a los escoceses. Y yo cuando lo analizo, no lo analizo desde el punto de vista mío, sino de mis soldados, digo, la pucha. 2 días antes un combate, un muerto, un herido, dejaste todos tus bienes y tus posesiones, que para nosotros era un castillo en tu trinchera, replegaste, hace 2 días que no tenés comida y tomás agua de pozos, y encima fuiste a buscar a y no te puedo hablar bien de mis soldados y mis suboficiales, y me cortaría la lengua antes de criticar a alguno de ellos, a ninguno de ellos, después de ese ejemplo, ¿no? Tumbledon para mí fue una enseñanza enorme. Los soldados, los oficiales excedieron a su jefe. Yo ya te reitero, no es falsa humildad. En combate vos ves lo que están a tu derecha y a tu izquierda. O sea, yo no lo vi a Barroso que tiraba, yo no lo vi a Franco si le tiraban o no le tiraban en la retaguardia de combate. Yo no lo vi a Poltronieri que hizo cuando se quedó con Franco en la retaguardia de combate. Yo sí vi lo que hicieron todos mis soldados, más allá de sus capacidades y más allá de su misión. Porque en 2 semanas el combate estaba terminado y nadie hubiera criticado si algún soldado se iba a Puerto Argentino. Y en Tumbledon nadie hubiera criticado si alguno no subía al cerro para el contraataque. No solo subió toda mi sección y lo fue a buscar, como dice Marcelo Diciulo, sino que cuando quedamos aferrados, hubo soldados de la Compañía B que subieron a desaferrar. Y mi encargado de sección, el Conejo Corbalán, que acababa de ser padre, cuando vio que sus soldados y su jefe habían quedado aferrados y él había conseguido salir, volvió y se quedó con una ametralladora con el subteniente Robredo, que era jefe de los morteros que ya no los tenía. Si él no subía, nadie lo hubiera criticado. De hecho, al resto que no subieron, nadie lo criticó. Pero él subió, abrió el fuego, distrajo a los guardias escoceses, él, el soldado Tony Fernández, un par más, no quiero ser injusto, y gracias a esos segundos que los ingleses se distrajeron con ellos, fue que varios de nosotros pudimos desaferrarnos. Yo fui a Malvinas con 46 hombres y bajó del monte Tumbledon con 13. Y después de esos 13 que bajamos, 2 más murieron después de eso, tirando hacia Warles Reach para posibilitar el repliegue de los que habían quedado del otro lado de la bahía, que fueron el soldado Valvidares y el soldado Echad. Y el soldado Valvidares, antes de replegar del Tumbledon, cuando él ya estaba a salvo del otro lado, lo ve al soldado Adorno herido y vuelve a buscarlo. Y lo saca de la zona batida, lo lleva hasta el puesto Socorro en San Pergil de los Marinos y se vuelve a combatir con sus hermanos y muere en combate. Es increíble. Y el soldado Arrúa, cuando yo me adelanto a reconocer quiénes eran los que estaban del otro lado, que eran los que acaban de conquistar las posiciones de Vázquez, el soldado Arrúa, el soldado Vélez de Infantería Marina, se vienen conmigo. Arrúa se puede hacer el tonto y quedarse escondido atrás de una piedra y yo no lo veía. Y el resto de la sección, que el jefe se había ido, se quedó en la posición y esperó. Cuando yo llegué, yo les avisé que venían los escoceses, cuando replegué. Y estaban todos. Y estaba Oriberger con su ametrallador, y cuando yo refería a los blancos de los escoceses, él les tiraba y sabía que los ingleses le iban a tener que tirar a él cuando haya una pausa de fuego. Y también los británicos en ese combate tuvieron 2 jefes como baja, el teniente Lawrence y el teniente Matthewson, que cayeron heridos. ¿2 jefes de compañía? ¿Eh? ¿Jefe de compañía?
No, el jefe de la compañía flanco derecho de los guardias escoceses era el mayor Simon Price. Ah. El teniente Lawrence y el teniente Matthewson eran jefes de pelotón, o sea, eran mis pares, digamos. Ah, jefe de En un sección. momento del final en un momento del final del combate había 4 pelotones atacando a mi pelotón, que ya le quedaba una sola ametralladora, porque Oliver Herr había muerto, y ellos tenían 10 o 12 ametralladoras de todo el batallón ahí, y tenían las armas antitanques de todo el batallón. El teniente Lawrence cae gravemente herido, herido el cabo Morton, o sea, no le fue fácil, le fue muy jodido ese combate, y tan jodido le fue que cuando estaban haciendo el relevo, el mayor Kisley, que es quien ataca a Miño y a Vázquez en el sector del BIN 5, le pregunta, el mayor Price está haciendo el relevo y asumiendo las responsabilidades, y Kisley creyó que ahí había terminado el combate, que no había más argentinos, y le pregunta, Price, una bengala ilumina el valle y ve a unos 200 metros, 150 metros, a 3 argentinos. ¿Y esos quiénes son? Y Kisley le contesta, esos deben ser argentinos extraviados, tirarle 3 tiros y no le dé bola, tirarle 3 tiros que se van corriendo. Y bueno, en ese mismo momento el soldado Vélez me dice que con el visor nocturno de su fusil veía a británicos. Yo le pregunté cómo sabía que eran británicos, yo creí que eran argentinos, y me dice porque tienen boina. Y cuando yo miré a través del fusil, vi ese grupo, escuché ahí que hablaban en inglés, escuché unas radios que modulaban, y luego que se me ocurrió en ese momento fue tirar una granada de fusil y abrir fuego. Se explotó, se escuchaban los gritos de los heridos, Sí. y abrir fuego con nuestros fusiles para poder replegar y volver con nuestra gente. Y hoy el Museo de los Guardias de la Reina, donde ayer o anteayer asumió Carlos como rey, tienen ahí nomás en el museo, a pocos metros donde estaba este muchacho, el anteojo la brújula del mayor Kisley, con un proyectil de Fal que se desvió, que lo pudo haber matado, disparado por Vélez, por Arrúa o por mí. Y si hubiéramos tenido más suerte, pero la suerte en la guerra no existe, existe la preparación dura, si hubiéramos tenido suerte, hubiéramos puesto fuera de combate a los 2 jefes de compañía y a sus radiooperadores, y quién sabe qué hubiera pasado en Tumbledon si pasaba eso, ¿no? Exacto, Pero porque bueno, descoordinás todo. descoordinabas todo y no tenía comunicación con nadie, y aparte el capitán Miller, que era el observador adaptado de artillería, también estaba con ellos, con lo cual le hemos hecho un agujero muy grande. Pero bueno, el combate lo gana normalmente el que está mejor entrenado, y si bien guardamos el orgullo que éramos un pequeño pelotón muy desgastado, al cual ya le quedaba una sola ametralladora y un FAP, que era el soldado Becerra, que tiene un automático y muere, hoy conocido como el famoso Pedro, contado por los británicos, una pequeña fracción detuvo el ataque. Esos tirarles 3 tiros que se van corriendo, terminó siendo una fracción que no sabían cómo hacer para sacarla, y recién a la madrugada, empeñando todo el apoyo de artillería y todas sus armas de ametralladoras y armas de apoyo, lograron aferrarnos, y lograron, aún así, que solamente 13 podamos llegar a la base del cerro y solamente 11 entremos a Puerto Argentino, porque ya con la luz del día y de mañana, en la base del monte Zapper Hill, mueren los 2 últimos soldados, que eran, como te conté antes, el soldado de Chávez y el soldado Valvidares, aquel que 2 veces había salvado su vida y sin embargo volvió porque sus hermanos estaban combatiendo. O sea que realmente le llevó varias horas poder sobrepasarlos a ustedes. Yo siempre creí que eran varias horas. A mí me mandan, hoy más o menos, no tengo la precisión exacta, pero atando cabos, a mí me hacen subir entre la medianoche y las 2 de la mañana, porque yo escucho la comunicación del asalto de las 2 de la mañana en el puesto comando de Villarraza, cuando él me está dando la orden de ir a reforzarlo. Así que más o menos era esa hora. Y el combate real empieza. Los combates pueden durar muchas horas, las acciones, la aproximación, el intercambio de disparos, pero el asalto propiamente dicho dura muy poco porque la munición se acaba rápido. El combate en sí, en mi sección, o sea, ya con el contacto y que caen los heridos y los muertos, debe haber durado 1 hora y pico, no más de eso. Terminó, ya te digo, casi de día, el repliegue fue casi de día, el 14 de junio. Ese combate cercano del que hablábamos antes cuando me preguntaste por el combate, ese combate cercano habrá empezado cerca de las 7 de la mañana.
y habrá terminado 8 y algo, más o menos. Es lo que yo calculo, no tengo la precisión exacta, Pero me baso más o mucho en menos. los relatos escoceses Claro, obvio. para armar el mío, ¿no? Y después sí tengo como claro la luz del día, o sea, la luz del día ya era las 9 de la mañana. Bien. Así que yo calculo haber llegado a la base de Zapper Hill tipo Más o 9 de la menos, 9 mañana, de la pues ya mañana. estaba clara. Bien. Y de tu Pero sección, vos que fíjate, por sí, eso, disculpa que te interrumpí, por eso sí, yo te sí. decía al principio que hay muchas fantasías que nos dan las películas de guerra, donde nos muestra superhombres que son jefes, Ujú, y por eso yo te contaba que mi experiencia, no solo en esa guerra, sino en otras operaciones me tocó actuar, ujú. el jefe se tiene que ganar el corazón de sus hombres y el respeto de sus hombres y la confianza mucho antes del combate. En el combate tus hombres, la mayor parte de ellos no te ven. Lo que vos tenés que lograr es que ellos tengan la certeza que vos estás ahí. ¿Qué vas a hacer ahí? Y vos, como jefe, confiar tan ciegamente en ellos que vos sabés, aunque no los veas, que ellos están ahí. Yo, al 80% de mis soldados no los veía. Ujú. Yo veía las ráfagas de sus armas disparando. Y sí lo veía a Marcelito Di Ciulo, lo veía a Sergio González, lo veía a Néstor Gómez y lo veía a Andrea Cola y Oris Berger con la ametralladora. Al resto yo no los veía, los escuchaba y veía sus ráfagas. Por eso no era falsa humildad lo que te dije, que los jefes tenemos la suerte que las acciones de nuestros hombres se llevan nuestro nombre. Entonces habla de la sección de la Madrid como si la Madrid hubiera sido un superhombre. ¿Vea? Superhombres eran los tipos que estaban con él, ¿no? Tremendos soldados, tremendos guerreros. No me va a alcanzar la vida para contar. Bien, bien. Siempre es bueno dejarlo bien claro eso. Y ya para ir cerrando, el repliegue final, lo que fue Puerto Argentino y la noticia del alto el fuego, ¿cómo la tomaron ustedes? Fue durísimo. El repliegue hubo que hacerlo bajo fuego, una barrera de fuego de artillería británica, Me seguían tirando. pero dentro de eso hay algo positivo. Cuando entiende con Scott, el capitán Miller, observador de artillería, le informa que los argentinos están replegando, Sí. que éramos nosotros, o sea, el BIN 5, la compañía NACA ya había replegado, Ujú. nosotros estábamos en la base de Cypress Hill y después replegamos nosotros. Y le pregunta, el tenor Scott le pregunta a Miller, pero los argentinos que usted dice que se replegan, ¿están preparándose para contraatacar o están yéndose el pueblo? No, no, están yéndose el pueblo en columna. Entonces le dice, bueno, alto el fuego. Así que se mantiene la barrera de fuego de artillería, porque la mandaba el Real Regimiento de Artillería 29, pero el batallón como tal no nos disparó más. Cuando estábamos entrando, yéndose a Puerto Argentino, ya entrando a Puerto Argentino, ¿no? Media mañana. Así que eso también es destacable. Lo cuenta el propio Scott en un relato. Scott era Lo cuenta a mí. el jefe de los escoceses. Scott era el jefe de los del segundo batallón de guardias escoceses. Este, pero bueno, cuando llegamos a Puerto Argentino, a las primeras casas se produce el alto fuego, casi de inmediato. Y para mí fue terrible, para mí fue el fracaso, la derrota, el sacrificio en vano, el jefe inútil que no supo cuidar a sus hombres. Me sentí muy mal, me dio mucha vergüenza, me puse muy triste. No me veía llegando al continente y mirar a mi padre a los ojos. Me sentí muy, muy mal. Siempre guardo el ejemplo del loco Britos que se me acerca, me pide sacarme una foto con la última foto que le quedaba en su cámara. Yo lo reputeo y él me dice, no, está equivocado, me sorprende algún día, vamos a estar muy orgullosos de esta foto. Se la hicimos difícil a los Johnnies. Y yo en ese momento no entendí, y vos ves la foto, ves un tipo que se saca la foto porque no le queda otra, totalmente derrotado que soy yo, y lo ves al lado con la mano recién vendada, con su fusil y su casco, y una sonrisa en el rostro, que es el soldado Loco Britos. Loco dicho con mucho cariño, ¿no? Era el sobrenombre de él en ese momento. Eh, y, y la verdad que muchas veces en la vida personal, no solamente en la guerra, si uno trató de ser una buena persona, si se mostró tal cual era y fue sincero, es muy posible que cuando estés caído el que te levante sea alguien que estuvo a tus órdenes o alguien que te conoció y que te quiere ver de pie. No te va a ver como un débil, al contrario, quiere que recuperes rápidamente tu fortaleza para que vuelvas a ser jefe. Y esa noche fue una noche muy, muy triste para mí.
el silencio, me acuerdo del viento, nos mandaron a una barraca ahí al lado de la bahía, saliendo de Puerto Argentino, yendo al aeropuerto, justamente en el mismo lugar donde habíamos dormido la primera noche, cuando llegamos a Malvinas el 13 de abril. Yo escuchaba las gaviotas en la bahía, el viento, las olas golpeando contra las piedras, sonido que a cualquiera le daría paz y a mí me lastimaba mucho, me hacía sentir muy mal. Así que me escondí de mis soldados, los pocos que había. Cada tanto aparecía alguno, pero yo me quedaba ahí escondido, no quería ni verlos, tenía mucha vergüenza. Y en un momento dado se acerca un grupo de soldados y me dice mi subteniente, levántese. Yo siempre cuento esta anécdota porque habla muy bien de ellos. Yo me di cuenta que tenía las rodillas hinchadas, los codos hinchados, los tobillos, no podía ni pararme. Hice mucha fuerza, me agarré del poste, me paré, los miré, esperando que me puteen, y me abrazaron y me dijeron feliz cumpleaños, mi subteniente. Eran las 12 de la noche, 14 de junio, y el 15 de junio yo cumplía años. Así que bueno, lloré amargamente abrazado a mis soldados, les pedí perdón, le dije que había sido un mal jefe, que me arrepentía de haberlo sido y que les pedía perdón. Y ellos me decían, me calmaban y me abrazaban y me dijeron que no, que estaba equivocado y que, que no era así como yo lo decía. Así que, bueno, esa noche ellos me levantaron y al día siguiente volví a ser el mismo Esteban que había sido antes de ese combate. Recuperé la compostura y me acuerdo que nos tocó ir a Puerto Argentino y entramos marchando y había cámaras de televisión y bueno, a alguien se le ocurrió cantar la canción del Infante y bueno, escondido en un barco estaba Eduardo Rotondo y hay una foto mía cantando la canción del Infante todavía con mi fusil en la mano, con mucha cara de ira y de enojo, porque los ingleses estaban viendo y yo lo estaba puteando con esa canción. Y bueno, Eduardo dejó ese recuerdo imborrable de, de un chico, un pibe que acaba de cumplir sus 22 años ese día, gritándole a los ingleses que la próxima iba a venir mejor preparado y que los iba a hacer desfilar a ellos a entregar el armamento. Ese fue un poco el corolario y quienes me crearon ese compromiso fueron mis soldados y por eso toda esa década del 80 dediqué todo mi esfuerzo a cada fracción que me tocaba, a prepararla duramente para la guerra, para que si nos tocaba ir, como decía yo en ese momento, los muertos por la patria sean los británicos y no los míos. Bien, Esteban, bien. Y creo que me gustaría cerrar la entrevista mencionando a los héroes que entregó a la patria tu sección, para que la gente lo conozca y no queden en el olvido. Sí, mirá, aparte de Aguilar y Ochoa, que eran los suboficiales que no eran de mi compañía, Ujú, esa noche parten además el soldado Azcárate, que no era de mi sección, pero estaba ahí en el Monte William, que muere replegando, estaba en la sección Morteros, sí, muere el soldado Orisberger, muere el soldado Valvidares, muere el soldado Echave, muere el soldado Bordón, muere el soldado Becerra, muere el soldado Rodríguez y muere el soldado Luna. El Regimiento de Infantería 6 en combate, sin distinción si fue cercano o lejano, ujú, en combate, le dio 11 muertos a la patria. Y mi sección tuvo el doloroso honor de darle héroes a la nación argentina, tan importantes o valiosos como el general San Martín o como el sargento Cabral. Así que esos nombres, gracias a Dios, hoy son reconocidos en sus pueblos, sus familias tienen el dolor por el orgullo de saber quiénes fueron esos caídos en combate y en el caso de mis soldados, hombres que murieron mirando al enemigo y mirándolo a la cara, ni en la espalda ni en la cola, en el pecho o en la cabeza fueron sus heridas para morir en combate. Así que vos me pedías que te lo nombre, bueno, esos son bien, mis héroes por la patria, de Chivilcoy, de Mercedes, de Lobos, tipos maravillosos, de Moreno, el negro Guanes de Moreno, y también, ¿por qué no recordar a los heridos? Esa noche hubo varios heridos sí, de mi sección que, mira, fue maravilloso porque ellos, Negro Ramos, o Néstor, no es que puedo nombrar a todos, pero Néstor Gómez, Adorno, Peralta, aquellos. eh, Tipos, mi combate terminó cuando yo miraba al cerro con dolor y tristeza y los puteaba a locos gritos. Pero el combate de ellos no había terminado, estaban heridos en el cerro o prisioneros. Y así todos conservaron la entereza.
Peralta me contaba, por ejemplo, que una granada de fósforo le pega en la espalda, se le prende fuego la campera, Sí. se empieza a quemar la espalda y justo un inglés, él cae al piso y un inglés que cree que está muerto se pone arriba en la roca y empieza a tirarnos a nosotros, todavía no me había muerto Berger, y él las vainas calientes le caían en la espalda ardiente y pelada, y él tenía que hacerse el muerto para que el tipo no lo vea moverse y lo mate. Y recién a la mañana, varias horas después, es que él se mueve apenas como para que el inglés se dé cuenta que estaba vivo. Y el inglés, que tenía una radio, baja de la roca y lo atiende y lo cura y le hace las curaciones. A Ramos, cuando llega al pie del helicóptero en Gold Ridge, que era donde estaba el puesto de socorro británico, cuando el enfermero ve lo grave que estaba, baja un soldado inglés del helicóptero y lo sube al loco Ramos. Y como el loco Ramos no entraba porque era muy grandote, lo ponen en un chinguillo y lo llevan hasta San Carlos, colgando abajo, y el pibe se agarraba, dice, no me morí en combate, y me voy a caer de acá arriba y me hago bosta, porque el viento lo sacudía. O cuando escuchás a Pedro Adorno, cómo repliega, o a Néstor Gómez, que lo evacúan los británicos con un tiro en la pierna, y tiene que caminar casi 2 kilómetros, o sea, la pucha, esos eran mis soldados, esos eran los soldados argentinos de Malvinas. Y en cada cerro te aparece un soldado así, no es patrimonio exclusivo nuestro. Yo tenía un soldado, Brills, que fue herido, hablando de combate cercano, fue herido por la artillería británica muy a fines de principios de junio, que fue evacuado, se le clavó una pequeñísima esquirla en la espalda, fue evacuado a Puerto Argentino y al día siguiente estaba de regreso, para estar en la posición con sus hermanos cuando se puede haber quedado en el hospital de Puerto Argentino, calentito en una cama. Soldado Brills. No mató a nadie, no cortó cabezas, no se trajo una oreja inglesa en el cuello. Simplemente fue un buen soldado argentino que cumplió con su deber. Es maravilloso. Sí. ¿Cómo no se va a apasionar uno por este país conociendo gente como esa? Y sabes que hay mucha gente como esa. Hay maestras rurales que suben a la puna todos los días con el frío a darle clase a sus hijos. Hay padres que se levantan a las 4 de la mañana para tomar 3 colectivos para ir a trabajar y llevar el pan a sus hijos y trabajar honestamente. Hay gente como vos que está un día como hoy a la noche, en vez de disfrutar con sus amigos o familia, haciendo una nota para informarle y comentarle a otros que vale la pena ser argentino y que estás dejando una base de datos con tus reportajes y entrevistas para que los argentinos estemos orgullosos de ser quienes somos y que sepamos que somos mucho más los buenos, los que queremos ser buenos, que los malos que todos los días son noticias. Exacto, la verdad, me quedo con esa frase final, Esteban. Sinceramente, te agradezco mucho por tu tiempo y me encantó poder charlar con vos. Gracias. No, el honor fue mío. Te agradezco yo a vos. Y mientras haya gente joven como vos que quiera contar la historia, estamos salvados. Siempre fue el pueblo argentino el que obligó al Estado a conocer las historias de sus héroes y no el Estado con sus programas educativos o con sus ciclos de conferencias o con sus museos. Fue el pueblo, fueron los docentes, fue gente como vos que eligieron ese camino de contar la verdadera historia, y el soldado siempre, el Estado siempre corrió atrás. Coincido. Pero bueno, de a poco esto se está revirtiendo en el tema de, como decís vos, nosotros intentamos de dar a conocer sus historias y es la única manera. Pues yo siempre digo, obviamente, nunca voy a tener la posibilidad de entrevistar a San Martín, Cabral, a Zapiola, jamás voy a tener esa oportunidad, pero los tengo a ustedes y los, los tengo que aprovechar, por decirlo de alguna manera. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que vos ves que somos tipos normales, con defectos como todos, que en un momento de nuestra vida nos tocó hacer algo extraordinario y después volvemos a hacer lo mismo. Por lo cual cualquiera puede hacer algo extraordinario por su nación, por su familia. No necesitas ser San Martín arriba del caballo. O sea, por eso te nombraba un laburante, una docente. Eso es hacer patria, eso es ponerle el cuero al país. Y después sí, todos tenemos unas miserias espantosas. Lo que hace el soldado de Malvinas es mostrarte el sacrificio más extremo. Pero a veces es más difícil ser un honesto ciudadano toda la vida, ¿no? Yo siempre miro el ejemplo de las madres de Malvinas, esas madres que nunca sacaron pecho, nunca buscaron reconocimiento, ni guita, ni nada, y que hasta el día de hoy lloran las que viven a sus hijos, y sin embargo le dieron un hijo a su patria. Van a los actos, van a las ceremonias, forman la comisión de familiares de caídos, que nadie les hable mal de sus hijos. Y sin embargo llevan el dolor en el alma, ¿no? Es así, es así. ¿Sabes cuántas madres de Malvinas hay en la calle que no dieron su hijo a la patria, pero todos los días
le enseñan a sus hijos a ser buenas y honestas personas, pues esos chicos de Malvinas fueron educados por esas madres y esas maestras. Claro, Y que el árbol, el fruto nunca cae lejos del árbol. es así. Esa es la verdad, así que te agradezco yo a vos de corazón por hacer patria y por difundir valores. De eso se trata. Gracias, Esteban. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias.